Oh, Dios mío, has hecho esto. El premio Nobel fue otorgado por ello. No te preocupes. Órgano número 1. Algunos procesos bioquímicos y biológicos moleculares que pueden hacer feliz a la humanidad. La fuerza del pensamiento puede cambiar. Bueno, ¿cómo sería el cerebro? El cerebelo se cayó. Entonces, ¿el cerebro es como un músculo? ¿Necesita ser entrenado? Vagos. Nuestro cerebro simplemente no se sienta tan tranquilo. En la corriente con Airat Khairuddin. Usted es una de las pocas personas que son a la vez un científico, y un divulgador, y una inspiración ideológica, por lo que es un gran placer que hoy aquí en Kazán. Gracias. Hoy quería hablar de esta hermosa. Es muy divertido. Un órgano humano hermoso, como el cerebro, porque, ya sabes, todos somos humanos, cuidamos nuestra salud, compramos cremas para tener una buena piel, compramos champús para tener un cabello sedoso. Pero sobre el órgano humano como cerebro, que funciona todo el día, controla nuestro cuerpo, no siempre está claro cómo cuidarlo para que, como dicen, realice sus funciones. Hoy quería hablar de ello en diferentes aspectos. De hecho, Erit, nuestro cerebro no se sienta tan tranquilo, y obviamente nos insinúa. Vyacheslav Dubinin, 61 años, profesor, doctor en ciencias biológicas, fisiólogo, investigador principal del Departamento de Fisiología Humana y Animal de la Facultad de Biología de la Universidad Estatal de Moscú, escritor. Sí, tengo que comer. Después de todo, esta señal no proviene del intestino, sino del cerebro. Tengo que beber. Esta señal tampoco proviene de ningún riñón, sino del cerebro. Y él dice, algo aburrido, dale nueva información. Algo solitario, ¿dónde está nuestro amor? Sí, es decir, de hecho, el cerebro nos informa muy bien sobre sus necesidades, por lo que es un órgano muy activo. Número 1, órgano número 1. Sí, claro. Pero desde el punto de vista de la evolución, ¿fue entonces cuando apareció el cerebro en los organismos vivos? ¿No siempre existió? Es decir, algún tipo de evolución se llama reestructuración del organismo. Trabajo, sí. Bueno, mira, la vida apareció como un fenómeno unicelular. Los evolucionistas estiman que esto ocurrió hace unos 4.000 millones de años. Bueno, esta es una cifra aproximada, pero nos permite imaginar la escala de lo que está sucediendo. Y después de 3.000 millones de años, la evolución perfeccionó la célula. Y hace unos 1.000 millones de años, aparecieron organismos multicelulares que finalmente produjeron Homo sapiens, humano. Aquí también es una idea tan interesante que crear una jaula. Son 3. Es 3 veces más difícil que una célula para hacer un ser inteligente. Es por eso que estamos tan entusiasmados. ¿Es hora de tener en cuenta? Sí, no te preocupes, ¿verdad? Y en general, es sorprendente que en una célula todo sea tan difícil. Todos estos genes están regulados. Proteínas, aquí. Bueno, en cualquier caso, aquí en el momento en que aparecieron los multicelulares, hubo un problema. ¿Cómo manejar todo esto? Porque, bueno, ¿cuál es la transición real? Aquí estaban las células. Luego en algún momento se descubre que después de la división puede no divergir en diferentes direcciones. Formar tales grupos, colonias, sí, colonias unicelulares, pero luego dentro de esta colonia, ¿por qué no dividir las funciones? Deje que alguien se encargue de la digestión, alguien del movimiento, alguien que esté en la superficie con una capa protectora, sí, resulta la piel. Y dividir las funciones dentro de un conjunto tan homogéneo resultó ser una idea genial evolutiva. Pero alguien tiene que gobernar. Y en las primeras etapas de la evolución, las células nerviosas ya aparecen. Bueno, creo que los escolares que con suerte escucharán este podcast gritarán de inmediato, por supuesto. Ya los gusanos y las células intestinales tienen un sistema nervioso y las criaturas más simples que entran en él. Programa escolar, bueno, algo como pólipos de coral, medusas, todavía tienen células nerviosas bastante dispersas por todo el cuerpo. Y los gusanos, en general, tampoco tienen tales grupos muy grandes. Pero a nivel de los gusanos más inteligentes, ya se puede ver que obviamente hay una cabeza donde hay más células nerviosas. La cabeza, por cierto, tampoco aparece de inmediato, ¿verdad? Quiero decir, no lo sé, toma una estrella de mar, no hay cabeza, ¿verdad? Y como si tuviera un rayo principal, no. Esto solo en la caricatura significa acerca de Bob Esponja. Allí Patrick está de pie en la parte posterior de algunos rayos, y uno de ellos es la cabeza. En realidad no. Es decir, la idea de crear una cabeza,
Está relacionada con el hecho de que sería bueno tener alguna parte del cuerpo, que seremos los primeros en meter en un lugar desconocido, y hay que poner allí, bueno, los ojos, los órganos del olfato, aquí. Y una vez que hay ojos, órganos del olfato, también hay que llevar un procesador que procesará las señales. Y aparece la cabeza, donde se concentran los grupos de neuronas que trabajan con el órgano de los sentidos. Y a este nivel, la boca todavía está en el medio del abdomen. Aquí hay tales gusanos planarios, también están en el libro de texto de la escuela. Tienen la boca en el medio del abdomen, y también hay un montón de células nerviosas, por lo que la garganta funciona allí. Y el segundo grupo en la cabeza, donde ya significa ojos rudimentarios. Y luego la boca sigue adelante. ¿Qué pasa si en algún lugar en el bosque, y hay comida, incluso se come rápidamente? De lo contrario la comida se escapa. Bueno, como resultado, aquí está nuestro plan de estructura, es decir, algo tan largo. En un extremo de la boca y el sistema nervioso, y en el otro una salida del tracto digestivo. Tanto el cerebro como las neuronas. En general, es un mecanismo de integración que detecta señales, procesa y desencadena reacciones. Las reacciones son de dos tipos principales. Movemos los músculos y cambiamos el funcionamiento de nuestros órganos internos. Además, se tienen en cuenta algunos factores adicionales. Comió, no comió, tiene reservas de grasa o no. Es hora de multiplicarse. No ha llegado, día, noche. Todo esto debe tenerse en cuenta en el curso del comportamiento para que el cuerpo sea efectivo. Y ahora el sistema nervioso comienza a tomar más y más tareas, más neuronas. Los organismos son cada vez más grandes, porque en el curso de la evolución, resulta que ser grande es genial. Porque si eres grande, ya no tienes todas las convenciones, pero puedes comer muchas. Por lo tanto, la ampliación del cuerpo. Este es un leitmotiv directo. Bueno, llegó a los dinosaurios o las mismas ballenas elefante allí. Estos son ejemplos tan obvios. Y un cuerpo grande necesita un sistema nervioso más grande, y eso también es una tarea importante. En algún momento, los organismos comienzan a vivir en bandadas. Aquí está la idea de la manada. Repite la idea de pasar de unicelular a multicelular. Es decir, uno es bueno, y juntos aún mejor. Y ahora la manada también es buena, pero en la manada es mejor, más segura. Y ya en la manada puede haber una separación de funciones. Hay un líder de la manada. Sí, alguien cazando, alguien cuidando niños, alguien allí, no lo sé. Un vigilante nocturno, alguien. Guardián de la sabiduría. Toma. Y para que se formen las relaciones TANE, la jerarquía, la empatía, el cuidado de la descendencia. También surgen las redes neuronales correspondientes. Y el cerebro ya adquiere las propiedades de cuidar no solo de sí mismo, sino también de cuidar a su prójimo. Y todo esto va en el curso de la evolución. Bueno, entonces, de hecho, vemos que tenemos tres picos principales en el desarrollo del cerebro en el planeta. Aquí está nuestro linaje, un linaje de vertebrados que en algún momento se divide en aves y mamíferos. Y allí hay cerebros muy poderosos. Y cualquier cuervo no es menos inteligente que un mono de tamaño mediano y más inteligente que un perro en todas las pruebas cognitivas. Bueno, todo el mundo sabe que un cuervo es más astuto que los perros. Es loro todavía. Loros. Bueno, no encontrarás un loro en las calles de Kazán de inmediato, ¿verdad? La defensa es fácil. Toma. Segunda línea de evolución. Son almejas, y las almejas tienen la parte superior. Son cefalópodos, pulpos grandes, calamares grandes. Bueno, no sabemos mucho sobre los calamares, están allí en las profundidades del océano. Pero los pulpos grandes usan herramientas, decoran, por ejemplo, los alrededores de su madriguera. Eliminan toda la basura y colocan algunas conchas bonitas. Toma. Tienen una comunicación muy compleja, pero los pulpos tienen un problema. Se reproducen una vez en la vida, la mayoría de las especies, y mueren después de eso. Y esto, aparentemente, no les permitió llegar a tales alturas de inteligencia. Y la tercera línea. Son insectos sociales. Son abejas, hormigas, todo tipo de termitas, avispas. Hay cerebros pequeños, pero muy poderosos. Y, afortunadamente, una vez más, la evolución no encontró una manera. Pero para que todas las hormigas se unieran con zarcillos, surgió una superred. Si eso sucediera, no habría personas en el planeta. La mente es así. Sí, no habría seres humanos en el planeta porque estos artrópodos tienen millones de años, ¿verdad? Es decir, desde hace 200 millones de años, todas estas hormigas han existido, pero de alguna manera no funcionó. Es decir, la evolución es un proceso aleatorio, es decir, se producen mutaciones. Si alguna especie detecta esta mutación y es útil, e incluso, sí, se desarrolla. Sí, bueno para la supervivencia, para la reproducción, e incluyendo estas mutaciones asociadas con el desarrollo del cerebro, entonces se recoge. Y luego, entonces, comienza a multiplicarse en una serie de generaciones.
Y ahora podemos decir que nuestra especie ha ganado un enorme bote. Somos los primeros en este planeta en ser inteligentes. Y por genial que sea, tenemos una gran responsabilidad. No me gustaría destrozar este planeta en pedazos. Toma. Pero aquí estamos los primeros. Hemos superado a las aves, hemos superado a los cefalópodos, hemos superado a los insectos sociales. Bueno, en primer lugar, resulta que, desde un punto de vista evolutivo, el número de neuronas, o el tamaño del cerebro, o el peso del cerebro, ha aumentado, y nos hemos vuelto más inteligentes, ¿verdad? ¿Vertebrados? ¿Mamíferos? Bueno, de hecho, todo el mundo puede, no, solo el cerebro más grande o somos los más inteligentes en términos de qué, el número de neuronas o cómo determinarlo. Bueno, se podría decir que cada neurona es un microchip bastante complejo. Por lo tanto, el número de neuronas, por supuesto, determina en gran medida los recursos computacionales de un sistema nervioso en particular. ¿Cuántas neuronas tenemos en promedio? Bueno, como 90.000 millones. 90.000 millones de neuronas son 10 veces más que el número de habitantes del planeta Tierra. Toma. Y como si fuera muy impresionante. Y el mono, si después de nosotros, que están evolutivamente de pie, si tomamos a nuestros parientes más cercanos de los simios, entonces hay alrededor de 10.000 millones. Eso es si tomas un quemador grande. ¿Mascotas? Los gatos, los perros, están cerca de 1.000 millones de neuronas, y los humanos, sí, nuestros 90.000 millones, pero realmente no es el cerebro más grande. Es decir, el elefante tiene un cerebro 3 veces más grande que el nuestro, la ballena tiene el doble de cerebro. Y aquí es donde realmente vemos que no se trata solo del tamaño del cerebro, sino también de la relación entre el peso corporal y el tamaño del cerebro. Porque si tienes un cuerpo grande, necesitas muchas neuronas para leer la sensibilidad de la piel, la sensibilidad muscular y controlar nuevamente los músculos y los órganos internos. Es decir, tiene muchos recursos administrativos para trabajar en territorios específicos. ¿Entiendes? Sí, y como si solo un número limitado de gerentes se ocupara de las funciones superiores. Toma. Y como si, dado que hay muchas cosas, tales tareas rutinarias, aquí también hay muchas y se necesitan muchas células nerviosas para hacer frente a los músculos y la sensibilidad de la piel. Y, de hecho, un recurso tan real es el cerebro superior. Está determinado por la cantidad de neuronas en la corteza de los hemisferios grandes. La corteza es eso. Sí, la corteza es lo que está aquí. Toma. Cerebelo, ¿verdad? Toma. El cerebelo se cayó. Aquí está. De hecho, incluso tenemos la mayoría de las neuronas en masa, en número. Es decir, en el cerebelo humano, 2/3 de todas las neuronas. ¿2/3? En el cerebelo. En tamaño, como si fuera incomparable. Sí, en tamaño, es casi un orden de magnitud más pequeño que los hemisferios más grandes. Y el elefante, la ballena, tiene el 90% de las neuronas en el cerebelo, porque es el cerebelo el que controla los movimientos, y un cuerpo grande necesita muchas células nerviosas. Tenemos la mayor cantidad de neuronas en la corteza de los hemisferios grandes. Aquí está, sí, aquí en la superficie. Aquí tenemos unos 30.000 millones de neuronas, y la ballena elefante no tiene más de 10.000 millones. Por la palabra quilates se refiere a esta parte, ¿verdad? Entonces, mira cómo funciona el cerebro globalmente. Aquí está, sí, esta parte antigua, se llama el tronco. Es una extensión de la médula espinal. Y en este tronco, como en el tronco de un árbol, crece el cerebelo, nuestra memoria motora, el centro motor y los grandes hemisferios. ¿Qué significa crecer? Aquí está la parte superior del tronco, se llama el cerebro intermedio. ¿Por qué? Porque es exactamente la brecha de los dos hemisferios, es decir, esta es la región. Cuando el embrión se desarrolla, al principio surge el cerebro intermedio, y luego dos hemisferios crecen de él de esta manera. Y los hemisferios tienen el grupo principal de neuronas y las principales son esta sinapsis, donde se procesa la información en la superficie. Y a esto en su tiempo se le llamó corteza. Aquí está el hecho de que esas zonas donde hay muchas neuronas y donde hay muchos contactos de sinapsis, donde se está procesando, se ven visualmente más oscuras, se llaman materia gris. Y luego estas zonas, que procesan, es decir, de hecho, las tarifas de nuestra computadora cerebral, necesitan transmitir información de alguna manera. Y esta información se transmite a través de procesos que son de color más claro. Y se llama sustancia blanca. Y aquí, de hecho, nuestros grandes hemisferios, ¿cómo están organizados? Desde arriba, la corteza, la materia gris, y más lejos de ella, las fibras ya van al mismo tronco.
y vemos una sustancia blanca debajo de la corteza. Lo siguiente es importante. Cuanto mayor sea el área de la corteza, mayores serán los recursos informáticos. Por lo tanto, la evolución crea un montón de estos surcos, meandros. La materia gris entra en todos los surcos, circunvoluciones. Es decir, el recurso computacional, sí, se define. El volumen de la unidad de espacio es mayor. Unidad, volumen. Por lo general, lo comparo con una situación en la que pones las cosas en vacaciones y las primeras camisas están allí, sí, o pones las blusas de manera uniforme, y luego necesitas otra blusa, otra, y sí, y todo se dobla. Pero sí, eso es más o menos lo mismo, porque la cabeza no puede ser demasiado grande, todavía es necesario dar a luz. Por eso no puede ser infinitamente grande. Y ahora la evolución está tratando, sí, la compacidad de alguna manera más o menos bueno, para combinar armoniosamente con los recursos informáticos. ¿Cómo es que el hombre tiene dos hemisferios? Por alguna razón, nuestro corazón es uno, no es del hemisferio, sino del cerebro del hemisferio. ¿Qué es? ¿Cómo? Bueno, ¿es necesario? Así es como solo podemos hacer hipótesis, porque, una vez más, la evolución es aleatoria. Dos hemisferios. Esto parece reflejarse en nuestra simetría bilateral global. Es decir, en general, nuestra línea de evolución en vertebrados tiene simetría bilateral. Dos manos, dos ojos, ¿verdad? Sí, dos manos, dos ojos, dos orejas, dos piernas. Es decir, nuestros antepasados gusanos, sí, eran panqueques planos que yacían en la parte inferior. Y luego en los lados cultivamos las patas. Y resulta que ya hay simetría bilateral y dos ojos para mirar de derecha a izquierda. Así es como sucedió. Bueno, en general, se cree que esta es la estructura de los hemisferios grandes y el cerebelo, que también tiene dos hemisferios grandes, refleja nuestra simetría bilateral. Pero no todo en nuestro cerebro está emparejado. Sí, aquí hay una glándula pituitaria o hay una epífisis, un hipotálamo. Pero los tálamos ya son dos. Toma. Pero, en principio, esta es nuestra estructura bilateral, es así. En cuanto al corazón, sí. El problema es que necesitas crear una presión arterial uniforme en todo el cuerpo. Y hacer, por ejemplo, dos corazones. Luego hay que sincronizarlos. Y la evolución de alguna manera eligió esta opción. Vyacheslav, pero ¿qué tan bien entiende la ciencia ahora cómo funciona el cerebro humano? Bueno, ya conocemos muy bien la anatomía, aunque, por supuesto, se puede ver en algún nivel cuán individual es nuestro cerebro de todos modos, tanto en el tamaño de secciones específicas como en el número de neuronas en estas secciones, en los detalles de las conexiones. Toma. Pero a nivel promedio, en general, todo esto se describe muy bien. Está la maravillosa científica brasileña Susan Ferculana Houzel. Ella es la mejor en el mundo para contar el número de células nerviosas en cualquier cerebro y en cualquier departamento. Aquí tiene excelentes artículos sobre el cerebro humano, sobre el cerebro del mono, sobre el cerebro de China, sobre el cerebro del elefante. Recientemente ha salido a trabajar en comparación con los cerebros de los marsupiales o en comparación con los cerebros de los loros. Los loros, por cierto, tienen un cerebro increíble, al igual que los cuervos. Es decir, la línea superior de la evolución, los grupos superiores de aves, en ellos, si observamos el estado de ánimo del cerebro, allí, en primer lugar, la densidad neuronal por unidad de volumen es muy alta y, en segundo lugar, hay muchos contactos por unidad de volumen. Porque, de hecho, el recurso computacional del cerebro no depende del peso, ni siquiera del número de neuronas, sino de cuántos contactos, por ejemplo, por milímetro cúbico. Número de conexiones. Estos son los vínculos, porque son ellos, unidad estructural y funcional del cerebro. Y los cerebros de las aves, especialmente los públicos, como las tetas y como los loros, en algunos lugares son los mismos que los humanos. Y en cierto sentido, una vez más, el Homo sapiens tuvo la suerte de que las aves no fueron las primeras en volverse inteligentes en este planeta. Al parecer, esto se debe al hecho de que las aves vuelan, y tienen cada gramo de peso en cuenta. Ahorran en todo. Bueno, no sé, hay aves, por ejemplo, las hembras solo tienen un ovario. Sí, es decir, como si ahorráramos en esto. No hay dientes. Sí, ahorramos en eso. Por lo tanto, un gran cerebro. ¿Cómo volar con él? Y resulta que las aves tienen un cerebro muy compacto, bueno, como APPL. Sí, y los mamíferos están más manchados en el espacio por el cerebro, pero no tenemos que ahorrar cada gramo. Es como eso. La arquitectura habitual de BMO. Es decir, una computadora más grande, pero más barata, más simple. Toma.
Y como si al final no fueras. Pero si entendemos anatómicamente un poco, probablemente comprendamos bien cómo se organizan algunos departamentos. Y aquí está la vanguardia de la ciencia en el campo de la neurociencia o el estudio del cerebro, donde están hoy. Aquí es donde los científicos están enfocados, concentrados, para comprender mejor cómo funciona el cerebro. O qué descubrimientos, tal vez de los últimos 5 o 6 años, nos han dado la oportunidad de avanzar y comprender más sobre este increíble órgano. Ya sabes, aquí el trabajo va en dos direcciones. Esto es hacia la profundización de nuestro conocimiento de los mecanismos moleculares y hacia la comprensión de cómo funciona esto como un sistema unificado y poderoso. Y aquí, sobre todo, el cerebro humano es, por supuesto, importante. Es decir, por un lado del trabajo, por ejemplo, sobre los mecanismos de la memoria o, por ejemplo, ahora hay mucho trabajo sobre epigenética, como, por ejemplo, sí, el estrés crónico en la infancia afecta el funcionamiento de los genes en las mismas neuronas y cómo esto afecta la probabilidad de ataques de pánico, la probabilidad de depresión, ¿verdad? Quiero decir, epigenética. Es decir, ¿el medio ambiente puede influir, desencadenar algún proceso genético? Epigenética. La palabra epigenética es como si ni siquiera todos lo supieran. Es decir, hablamos de genética y genes como moléculas de ADN. Y, de hecho, tenemos estas moléculas en cada célula. Allí se registra qué proteínas hacer, y las proteínas ya realizarán diferentes funciones. Y aquí hay genes de diferentes proteínas. Pero el truco es que para que un gen funcione, necesita un montón de factores adicionales. Y al final resulta que el gen no funciona según el principio de todo o nada, sino según el principio de 20% de la actividad posible, 40 o 70 o 95. Y aquí está la comprensión de que un gen puede funcionar, por ejemplo, en un 40%, o tal vez en un 60%, y luego la cantidad de, por ejemplo, dopamina en el cerebro será diferente, y serás una persona diferente en temperamento. Es como si todo llegara poco a poco. Y esto se aplica en general a todos los genes y, por así decirlo, al sistema endocrino, al sistema inmunológico. ¿Y luego qué se descubre? Estos son los cambios en la actividad de los genes, en gran parte no están determinados por mutaciones reales, sino por microcambios en la molécula de ADN en sí. Bueno, cuando, por ejemplo, se produce la llamada metilación, es decir, el grupo metilo se une al nucleótido CAS3 y de este gen, por ejemplo, se lee con menos probabilidad, y resultó que, bueno, de hecho, hace mucho tiempo resultó que en nuestro núcleo celular, el ADN está conectado a proteínas auxiliares, histonas que, la matriz en la que se enrolla el ADN es una varilla. Y el estado de las histonas también afecta la probabilidad de leer el gen. Y hay un concepto de acetilación de histonas, cuando un gen se lee con un 40% de probabilidad, con 60, con 80. ¿Y entonces qué pasa? Que solo la metilación del ADN y la acetilación de histonas van, por ejemplo, bajo la influencia de algunas hormonas del estrés. Sí, o algún tipo de inanición crónica o algo así. Y después de eso, este estado alterado del gen puede persistir durante años o incluso décadas. Y esto, no muy fuerte, no es la genética real, sino la genética, de ahí el nombre de epigenética. Pero luego, por ejemplo, se encuentra que este estado puede incluso pasar a las células sexuales. Sí, es decir, bueno, los mismos espermatozoides, los óvulos, también contienen genes. Entonces, ¿puedes transmitir genéticamente esta nueva información? Sí, que se transmitirá a la siguiente generación, pero no a través de la genética verdadera, no a través de la alteración del ADN. Allí, cuando cambia la secuencia de nucleótidos y se obtiene una proteína diferente, y a través del cambio en la probabilidad de lectura del gen, la actividad del gen. Y eso es todo lo que hace nuestro cerebro científico. Bueno, ¿por qué? Bueno, como siempre, las cosas son más difíciles de lo que pensábamos. Y literalmente, hace 2 días, hablé en una convención de psicología y actualicé mis conocimientos en el campo de la epigenética del trastorno de estrés postraumático. Y ahora hay trabajos que muestran que, por ejemplo, el abuso en la infancia o algunos de estos otros eventos desagradables cambian seriamente el estado del cerebro a nivel epigenético, pero luego, sí, por ejemplo, alguna psicoterapia, pero solo una larga, estas modificaciones epigenéticas pueden desaparecer. El proceso inverso, cómo se puede volver a tales trabajos son todavía muy pocos, pero no siempre parecen fiables. Pero están impresos en revistas científicas serias, es decir, cómo se puede confiar en ellos. Y aquí está la comprensión, es como si solo se enviara. Y si aquí es más fácil, de una manera más cotidiana para formular, es posible decir que con la fuerza del pensamiento se puede cambiar. ¿Cómo sería el cerebro? Sí,
En general, es posible, pero solo que no será muy fácil. Y puede que no sea muy simple y no muy corto, pero esto es bastante, ¿cómo se llama? Un hecho científicamente probado. Sí, ¿resulta? Bueno, el poder del pensamiento en general es algo bastante material. Sí, es decir, también se puede medir, o al menos comprender, dónde aproximadamente tenemos todo ubicado en las redes neuronales aquí. Es decir, tenemos una zona especial determinada temporal, occipital. Sí, bueno, aquí también tengo una mitad aquí en el cruce. Sí, amarillo, verde y azul aquí en esta zona. Porque la zona temporal se muestra en amarillo, auditiva. Esta es la zona de audición, y esta es la zona de procesamiento de imágenes auditivas complejas. Pero en esta zona, las señales auditivas ya forman parte del habla, la comprensión de las palabras y el pensamiento. Esta es la zona de la sensibilidad de la piel, y aquí la sensibilidad de la piel está involucrada nuevamente en algunas funciones del habla. Visión verde. Y aquí ya las señales visuales comienzan a participar de nuevo en la comprensión de las palabras, la lectura y la escritura. Esta zona es oscura temporal occipital. Esta es la zona que Pavlov atribuyó al segundo sistema de señales. Habla. Es decir, tenemos la manifestación más alta de nuestra actividad mental, por así decirlo. Es la formación de centros del habla, es decir, redes neuronales especiales que pueden interactuar con diferentes sistemas sensoriales. Bueno, una naranja, sabemos cómo se ve, cómo se siente, cómo sabe, todavía sabemos la palabra naranja, e incluso en varios idiomas. ¿De inmediato se presentó el color? Sí. Y así es como el color, y la formación integrada es inmediatamente una unidad de tiempo. Toma. Esta integración también debe ocurrir en algún lugar de algunas neuronas. Y está claro que esta tarea es más difícil que solo ver o simplemente escuchar. E incluso es anatómicamente lógico que esta zona se encuentre en la unión de las zonas sensoriales. Toma. Y aquí es donde se forman los centros del habla y cada vez más. A los 3 años, la psicología de la edad dice que el vocabulario crece en algún lugar hasta 2000 palabras. En ese momento el niño tiene lo que Stephen Hawking llamó el modelo de información y habla del mundo. Es decir, una de las supertareas de nuestro cerebro es crear aquí un molde de la realidad circundante. ¿Esto resulta en 3 años pasando? Bueno, a los 3 años, este sistema bueno adquiere integridad y surge un proceso de pensamiento. Es decir, la red neuronal comienza a conducir señales dentro de sí misma, pensar, fantasear y predecir las consecuencias de su comportamiento. Es decir, en general, al parecer, en la evolución, esta cosa surge con el fin de mirar hacia adelante. ¿Qué pasaría si? ¿Y voy a hacer eso? ¿Qué pasa? No va a funcionar bien. Bueno, supongo que no lo haremos. Función cerebral reveladora, ¿no? Sí, predictivo. Es decir, de hecho, esta es una supertarea del cerebro para mirar hacia adelante. ¿Los animales no tienen esa función? Hay, por supuesto. ¿También? Hay, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Tienes mascotas? Ahora no. ¿Hay perros, gatos? Bueno, lo eran. Bueno, aquí está el perro, ¿verdad? Aquí está sentada en la cocina, y frente a ella hay, no sé, un paquete de salchichas. Y ella se sienta y la saliva fluye, y no toca las salchichas. Es decir, se puede ver cómo ella está en esta red neuronal de perro. Tipo A, no se puede tocar. Sí. Voy a volar por eso. Es decir, algún pronóstico, por supuesto, y los animales implementan. Por supuesto, no todo está allí en reflejos y programas innatos, aquí. Pero en el caso de los animales, pero especialmente aquí los perros, los gatos, estamos hablando principalmente de algún tipo de pensamiento figurativo, su comienzo. Pero, por otro lado, los perros también entienden una cierta cantidad de palabras, pero tienen pocos centros de habla de estos, porque, aparentemente, solo neuronas capaces de una función tan compleja, también tienen pocas. Es decir, los superperros, y esto, en mi opinión, es un border collie y estos pastores que no viven en el apartamento, sino que realmente pastan ovejas en algún lugar de las mesetas de Escocia. Aquí conocen 150 o 200 equipos. Cuando comenzaron a trabajar con los simios, una gran cantidad de investigación. Resultó que a un pequeño chimpancé, un pequeño gorila, se le podía enseñar el lenguaje. Sí, bueno, solo tienes que hacer una hazaña y aquí los cachorros de mono que tomaron lo criaron como su propio hijo, comunicándose durante muchas horas con él, llamando a todas las palabras y mostrando el lenguaje de señas. Debido a que el mono no puede decir, no tiene cuerdas vocales adaptadas. Y el lenguaje de señas, el lenguaje de los sordomudos puede. ¿Y esta famosa historia quemó a Coco? Sí, eso es. ¿Se aclaró el lenguaje de señas? ¿Cuántos escribieron? ¿Ha dominado miles de gestos de sordomudos? Bueno, generalmente hay un promedio. Ella podría. 700 a 800, pero hasta 1000. Quiero decir, ¿habló con gestos con la gente? Sí, ese tipo de mono. Entendía a la gente con gestos. Ellos entienden mucho más.
¿Y dónde está la línea entre lo que ella entendió y solo es un reflejo? Aquí es condicional. Doy así como el reflejo de Pablo. Aquí muestra un caramelo. Tienes que hacer algo con los dedos. Cuando decimos reflejo en una versión tan clásica, generalmente es una reacción desencadenada por un estímulo. Te mostraron un caramelo, y estás hablando. Es un caramelo. Es un reflejo en el nivel del segundo sistema de señales, como escribió Iván Petrovich Pavlov. Pero ahora imagina la situación de que querías algo dulce. Sí, y tu mirada interior aparece este caramelo. Y dices, un caramelo, ¿qué comer? Y ya no es un reflejo. Sí, es decir, tu memoria está involucrada sin un estímulo interno explícito. El análogo del estímulo es una señal del centro del hambre tan vaga y tal vez quieras un caramelo hoy, y mañana. No sé, un sándwich con salchichas. Es decir, resulta que esta quemada coco podría decir con un gesto, déjenme caminar. Iré a caminar media hora y regresaré. No lo sé por media hora, pero sería bueno dar un paseo. Sí, es fácil. Al menos allí tengo sed, dame un vaso de jugo de naranja. Es decir, frases de una docena de palabras que los monos construyen. Se comunican entre sí a través de estos idiomas. Las madres mono enseñan espontáneamente este lenguaje a sus crías. Y todo esto, por supuesto, es terriblemente interesante. Y este nivel es de alrededor de 1000 palabras. Este es el nivel de un niño, bueno, aún no en 3, bueno, digamos, en 2 años y medio, 2 años y medio. Llegó, aquí comenzó sobre el modelo de información del modelo de lenguaje, que surge en un niño de 3 años. Entiendo correctamente que es este molde, como si fuera una realidad externa, que se imprime en el cerebro humano en un periodo de 3 años. El problema es Mowgli, es decir, si el niño está atrapado en una manada de lobos, sí, o simplemente vive, y luego ya no será humano, porque el cerebro no es capaz de hacerlo humano. Es de esta serie, ¿no? Bueno, es de esta serie. Esto también se llama periodos sensitivos. Es decir, algunos eventos deben ocurrir a tiempo. Y si un niño menor de 3 años tenía una comunicación extremadamente unida, y, desafortunadamente, no son solo historias con Mowgli, sino todo tipo de historiadores clínicos. Siglo XX. Ha habido muchas historias de este tipo, y ahora continúan. Pero a veces esto es realmente una historia clínica, cuando no del todo, por decirlo suavemente. Los padres normales, sí, el niño no se deja caminar allí. Aquí hay una habitación cerrada. Oh, eres culpable, así que siéntate. No se comunican. Y no crece el vocabulario, el estrés constante. Y ahora, si superas el nivel de 3 o 4 años, la restauración del vocabulario y el comportamiento normal es muy difícil. Los mismos niños son Mowgli. Solo historias sobre niños, Mowgli están aquí en los dedos de una mano, y la historia de la privación sensorial. Cuando los niños crecieron en condiciones de muy abuso, desafortunadamente hay muchos de ellos. Pero, como regla general, si sucedió allí antes de los 7 u 8 años, todavía se pueden recuperar muchos más. Y luego el cerebro cierra los recursos para algún tipo de modificación de las redes neuronales. Y todo es difícil. Eso es lo que decimos en muchas historias diferentes. Decimos que es fácil aprender un segundo idioma allí en la edad preescolar. Y a los 20 o 30 años es más difícil, y a los 60 es bastante difícil, pero es posible. Solo tienes que aguantar mucho tiempo. Pero todavía hay un hecho de que los recién nacidos tienen un número. He aquí que el hombre tiene 90.000 millones de neuronas. Las neuronas CRISPR recién nacidas 150, 180.000 millones que reciben. Estas neuronas disminuyen con el tiempo o desaparecen del cerebro humano. ¿Qué tiene eso que ver? Sí, sí, también es una historia muy interesante, hermosa. Es decir, nuestras neuronas se forman en exceso. Y cuando un niño nace, en general, todas las neuronas ya están en su lugar, pero todavía hay pocos procesos entre ellas y contactos. Es decir, generalmente es normal, sí, la neurona tendrá estos procesos en grandes cantidades, y cada neurona forma varios miles de contactos, sinapsis con otras neuronas. Y esta es la formación primaria de la red neuronal, especialmente cuando hablamos de la corteza de los grandes hemisferios, de nuestros centros superiores. Es más intenso en estos 2 o 3 años, 2 o 3, 4 años. Y en este punto, la corteza tiene la mayor cantidad de contactos, pero estos contactos en su mayoría aún funcionan muy débilmente. Porque no había más eventos, no había información. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vivimos, sí, nos ocupamos de este negocio, de este allí, bueno, condicionalmente hay un niño de 4 años y baila allí, y también va a dibujar allí,
Y puede estar allí en Lego y allí colecciona algunos robots o algo así. Bueno, como la comunicación con los adultos. Estas son las partes de la red neuronal que se cargan activamente. Allí las sinapsis comienzan a trabajar más activamente, conducen información, producen energía más intensamente, hay todo tipo de moléculas de proteínas, estos contactos y, como si todo fuera CAI, todo va bien allí. Y en algunas partes del cerebro, en algunas partes de la corteza de los hemisferios grandes, hay menos señales. Bueno, en 24 horas no puedes hacerlo, y esto, y esto, y esto. De nuevo, imagínese, una cosa es un niño que crece en una ciudad pequeña o en un pueblo, y otra cosa es un niño de una metrópoli. Es decir, en muchos aspectos, por cierto, la fuerza de nuestro Homo sapiens. Nuestro cerebro, la nave de todos recibió, en muchos sentidos inicialmente vacío y listo para recordar cualquier cosa. Por eso. ¿Y lo malo? Bueno, ahora ni siquiera estamos hablando de lo bueno y lo malo, sino de diferentes condiciones de vida. Y podemos adaptarnos a vivir en la selva tropical, en el desierto del Sáhara, en la costa. No conozco el mar de cara allí. Es decir, somos muy plásticos. Y esta es la edad de los niños. Es como si tal prerrogativa fuera en muchos sentidos, es decir, la configuración de los parámetros del mundo, que aquí te han llegado. Aquí tienes. Entonces, esas partes de la red neuronal de la corteza, que están cargadas con una pequeña cantidad de información, allí las sinapsis comienzan a romperse. Este mecanismo fue descrito no hace mucho tiempo. Es decir, resultó que tenemos células neurogliales especiales en nuestro cerebro, se llaman neuroglia, que controlan si la sinapsis funciona. En general, son las células originales del sistema inmune, es decir, tales pequeños fagocitos que vagan entre las neuronas y eliminan la basura o atrapan allí, Dios no lo quiera, bacterias, virus. Pero una de las tareas de la microglia, escuchar la sinapsis, es decir, estos contactos. Entonces, la célula microglial forma una especie de crecimiento y tipo bueno, ¿y tú trabajas? Y si la sinapsis no transmite señales, el comando va a romper. Este proceso se llama pruning. Es una palabra en inglés que significa podar un seto. Aquí, las sinapsis que no funcionan comienzan a romperse. Esto es lógico porque cada sinapsis requiere energía. Porque alimentar a un cierto contacto, una cierta estructura, por así decirlo. De nuevo si se compara con la administración, sí, su departamento, que en realidad no es necesario, sí, vamos a reducirlo y repartir el salario entre los demás. Y, de hecho, la red neuronal funciona así. Es decir, se rompen los contactos que no están activos. Además, si una neurona ha perdido muchos contactos, ya está muriendo. Y ahí es cuando se dice que los niños tienen muchas neuronas, y luego el número de ellas comienza a disminuir y llega a esa edad de 30 a 90 mil millones. Este es el proceso. Es decir, las neuronas que no pudieron integrarse en el equipo se van, y la redistribución de la energía va a las partes que trabajan de la red neuronal. Aquí, por así decirlo, los procesos más sutiles están relacionados con el hecho de que la red neuronal en sí misma se forma en muchos aspectos por accidente. Ya sabes, aquí tenemos un cerebro complejo. Aquí surge y no sé, el niño inmediatamente comienza a funcionar. Y el bebé nació allí, sí, respira allí, chupa el pecho de su madre. Es decir, algunas de las cadenas más simples de neuronas. Por cierto, lo más probable es que los arcos reflejos, sí, resulta que encajan en la definición de arcos reflejos, funcionan de inmediato. Pero la corteza de los grandes hemisferios está casi vacía. La corteza cerebelosa también está casi vacía. Todavía tenemos que desarrollar habilidades motoras. Resulta que los elementos cargados de la red neuronal se fortalecen. No cargados comienzan a desaparecer gradualmente. Y lo llamamos optimización de redes neuronales. A nivel químico, es una historia muy distinta. Allí está la célula que transmite las señales, la célula que recibe, intercambian moléculas especiales. Se llaman factores de crecimiento nervioso. Es decir, de hecho, es como las hormonas internas del cerebro que le dicen a las neuronas involucradas en el contacto que te necesitan. Y estas señales de los factores de crecimiento se transmiten al núcleo de la neurona, y si no lo hacen, entonces la neurona morirá. Es decir, los holgazanes mueren al principio. Parece una optimización de los años hasta 30 o 40. 30 o 40. Bueno, la optimización, sí, pero siguen muriendo, porque si vives demasiado igual, demasiado aburrido, sin nuevas experiencias, ¿verdad? ¿El mismo camino al trabajo? Claro, sí. ¿Lees los mismos libros o no lees nada? Ver el mismo canal en la televisión.
Sí, eso es. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Stream. Esté en la tendencia de nuevas noticias, nuevos invitados, información. Sí, y tus neuronas se regocijarán. Sí, no morirán de monotonía. Sí, después de todo. Sí, a la edad de 70 años, se dispuso a aprender a pintar con acuarela. Entonces la parte del cerebro que en principio es capaz de hacerlo y que ya ha perdido un cierto número de células nerviosas, respirará con tanta dificultad. ¿Cómo? ¿Dónde has estado antes? Está tenso, ¿verdad? Pero la tensión, y las neuronas que quedan, comenzarán a crecer nuevos procesos y crecer sinapsis. Vaya. Sí, lo que significa que sabemos que las neuronas no se regeneran. Sí, esa frase. Las células nerviosas no se regeneran, no restauran. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con que no se levanta? No comparte. No comparte. Porque para nuestro cuerpo ordinario, la restauración es una división. El hígado, por ejemplo. Una persona puede envenenar su hígado con cualquier cosa. Sí, no lo sé. Con el mismo alcohol. O la cortaron, por ejemplo. O cortado. Sí. No en vano Prometeo. Escupieron. El águila picoteaba el hígado. Es decir, ya los antiguos griegos sabían que el hígado tiene una regeneración increíble. Sí, y las células del hígado se dividen y regeneran. Se recuperó. Las neuronas no se dividen. Y ese no es su defecto. Ellos. Hay accidentes cerebrovasculares aquí, no se puede restaurar la actividad cerebral, ¿verdad? Si murieron, si estás muerto, no puedes recuperarlos. Las neuronas, en principio, no se dividen porque están prohibidas de compartir, porque hay miles de canales de información que pasan por cada neurona. Y si los separas, los rompes. Es todo lo que corta un libro por la mitad en diagonal. No recibirás dos libros, sino un libro roto que no se puede leer. Y solo tenemos dos zonas en nuestro cerebro donde las neuronas continúan dividiéndose incluso en el estado adulto, porque hay funciones muy estereotipadas allí. Esta es la zona del hipocampo de la memoria a corto plazo y los centros olfativos, que en principio están afilados en el hecho de que, tal vez, también recordaremos este olor, y también recordaremos este. Pero esto es más una excepción. En la corteza principal de los hemisferios grandes, las neuronas no se dividen, por lo que cuando, por ejemplo, una persona tiene un derrame cerebral y una parte de las neuronas muere, esto es un problema. Pero la misma historia que con la acuarela. Si comienzas a enviar esta zona con la información procesada por las neuronas muertas, entonces las neuronas sobrevivientes, respirando pesadamente, crecerán nuevos procesos, formarán contactos y coserán un agujero en la red neuronal. Y a veces este diseño cosido no funciona peor que el original e incluso obtiene algunas propiedades nuevas. Se trata del tamaño del daño. Por lo tanto, los microinsultos, allí la recuperación va sin problemas. Cuanto mayor sea el foco de daño, mayores serán los problemas. Y a veces una persona después de un derrame cerebral se recupera durante 5 años, durante 10 años. Pero es importante trabajar aquí. Sí, tengo un derrame cerebral allí y mi brazo derecho no se mueve y moverlo es difícil e incluso doloroso. Dios mío, la pondré en esta venda y no la moveré en absoluto. Esto es lo peor que puede pasar. Porque si no te mueves, incluso las neuronas que podrían ayudar en la recuperación, también lo harán. Entonces agitarán la mano y harán otra cosa. Y es necesario a través del dolor, a través de no quiero hacer todo esto. Los médicos que se dedican a la rehabilitación lo dicen todo el tiempo. Y, volviendo a la acuarela, sí. Si decidiste aprender a dibujar acuarela a los 70 años o no sé si hacer origami o si te comprometiste a aprender portugués, entonces liberarás neuronas, procesos, formarás sinapsis. Pero será un orden de magnitud más difícil y requerirá un orden de magnitud más de esfuerzo que, por ejemplo, a los 5 años o a los 7 años. Cuando dicen que en la vida tienes que moverte todo el tiempo y es como una analogía con una escalera mecánica. Sí, que baja, y tú, para quedarte quieto, tienes que ir todo el tiempo. Solo para quedarse en el lugar. Hay que progresar para que no te vuelvas, ¿no? Sí, no se deslizó en absoluto hasta convertirse en un gusano, aquí. Es decir, el cerebro es como un músculo, necesita ser entrenado, en última instancia. Sí. Más bien, diría que tenemos todo el cuerpo así. Es decir, ese órgano que no se entrena, se degrada porque hay un ahorro de recursos. Lo que puede ser una sensación. Es cuando hablamos de niños que tienen 150 o 180 mil millones de neuronas. Que luego ocurre Prunnik, no puede haber una sensación de que el niño necesita ser cargado más en acción. Este es el desarrollo temprano. Vamos a enseñarle a leer a los 2 años, a enseñar a escribir a los 3 años. La escuela no se dará a los 7 años, sino a los 5 años. Que sepa 3 idiomas a los 5 años. ¿Estamos viendo procesos como este? Puede ser una ventaja que carguemos al bebé para que sus neuronas no mueran y él lo necesite. Antes de nosotros habrá una especie de humanidad que será 130 mil millones de neuronas de acción. Lo que sea.
en un día de 24 horas, por lo que si usted carga al niño en portugués, en lugar de acompañarlo como mamá, papá, por ejemplo, sí, no sé, esculpir algo de plastilina, desarrollará redes neuronales que hablan portugués, pero no desarrollará redes, por ejemplo, empatía, afecto familiar. Coordinación tal vez, ¿no? Sí. O, por ejemplo, el scooter no tiene que andar, ¿verdad? Sí, por ejemplo. ¿Entiendes? Es decir, todavía se trata de la redistribución de recursos. Si usted toma un niño muy intensamente y demasiado pronto, entonces todavía desarrolla algunas funciones en detrimento de otras funciones. Lo que es más, se puede mediante la creación de esta sobrecarga, y es una sobrecarga, sí, más aún cuando el padre está allí. ¿Cómo no conseguiste el primer lugar en la competencia? Dios mío, lo estoy. Este estrés es traumático. Y los psicólogos escribieron tom sobre esto y dicen que los padres a menudo realizan sus propias ambiciones a través de los niños. Y traumatizando incluso en algunos. Traumatizarlos al mismo tiempo. Sí. Cuando elegimos una profesión ya como adultos, hacemos lo mismo. ¿Por qué me convertí allí? No sé, en economista o físico, o en médico o en sociólogo. Y probablemente algo me golpeó en la cabeza a los 15, 16, 17 años y me gustó. ¿Por qué? Y a veces en los mismos 16 o 17 años, cuando un niño elige una profesión, por ejemplo, una universidad, hay factores que trabajan. Como un buen salario o mi mejor amigo también se convirtió en un especialista. Y yo, probablemente, o en la familia tenemos aceptado, o simplemente los padres dijeron. Cuando empiezas a trabajar, y de repente te das cuenta de que el trabajo no te trae emociones positivas. Aquí es donde sucede el problema. Bueno, los psicólogos lo llaman agotamiento profesional, y en realidad significa que es necesario cambiar la profesión. Porque eso significa que estás estresado todo el tiempo y tus neuronas comienzan a morir. El estrés, por cierto, sí, hay una historia así. Este mismo pruning se acelera, aumenta la probabilidad de muerte de células nerviosas individuales. Y es necesario cambiar la profesión de una buena manera. A pesar del hecho de que una parte de nuestro cerebro dice mierda, otra vez nuevo. Sí, bueno. Solo construimos todo esto, solo estamos bien y aquí tenemos un nuevo lugar y cómo resolver nuevos problemas. Esta es una parte del cerebro que está detrás de los estereotipos, y tenemos programas de pereza y que, por lo tanto, se trata de caminar de la manera habitual. La otra parte del cerebro que habla de la novedad, se regocija y dice, ahora vamos a ganar un montón de dopamina. Ahora, bueno, nuevos desafíos. Sí, aquí somos casi todos. Eso es lo que ya entendimos. ¿Hay algún nuevo reto? Aquí también todos somos diferentes. Sí, no es de extrañar que haya habido desde los días de Hipócrates coléricos, flemáticos, melancólicos, sanguinarios. Aquí está el flemático. Le importa la estabilidad. Y como sí, me he integrado en la estructura. Soy un pequeño engranaje en esta gran organización que le estoy haciendo bien, se siente cómodo. Y sangriento y colérico. Está aburrido, quiere dirigir y quiere novedad. Bueno, aparentemente, la evolución, cuando nos creó de nuevo, nos creó de manera diferente. En general, la diversidad es uno de los leitmotivs del proceso evolutivo. Eso es todo esto al final se combina armoniosamente. Y los melancólicos, por cierto, se consideran el tipo más creativo, porque tienen cerebros tan sueltos, ansiosos, no se sienten muy cómodos en algunas situaciones de crisis, pero si se colocan en una torre blanca como esta, sí, alimentarlos y no asustarlos, pueden pensar en algo que el resto de los temperamentos no pensarán. Por lo tanto, por ejemplo, las personas del arte, a menudo tienen un temperamento melancólico tan perturbador. Mejor aún, esta bipolaridad. Entonces estás deprimido, entonces tienes manía e impulsos creativos. Muchas grandes personas eran así, sí, bipolares. Bueno, el clásico es Pushkin. Eso significa depresión, luego Boulding otoño. El hecho es que la neuroanatomía en sí misma, pero aquí está el peso o incluso las estructuras celulares. Bueno, es como si abrieras la computadora y miraras el hierro, y no ves ningún programa. Y los programas se pueden poner diferentes. De hecho, bueno, por ejemplo, si tomamos un pedazo de la corteza de los grandes hemisferios de un ratón y una persona, bajo el microscopio no se pueden distinguir. ¿En serio? Sí, eso es, sí. Es decir, es en el microscopio las neuronas, las sinapsis no se distinguen. Además, no se puede distinguir entre un hombre y un mono. Por eso es importante. No, la especificidad del hierro también es importante, sí, es decir, la densidad de los contactos sinópticos, cuántos hay por unidad de volumen. Pero la especificidad se manifiesta cuando cargamos programas en estas redes neuronales. Sí,
Es decir, nuestra experiencia individual, que nuevamente comienza desde los primeros días, semanas de vida e incluso antes. Desde el momento en que el niño se movió en el estómago de la madre, ya se ha ido el apodo de las redes neuronales. ¿Por qué se mueve el bebé? Pero algunos son los reflejos más simples primero, y luego las habilidades motoras. Ya el cerebelo comenzó a aprender. Escucha a través del vientre de la madre algunos sonidos externos, música, bueno, o el rugido de la madre en el estómago, por ejemplo. Sí, escucha el latido del corazón de la madre. Claro. Es decir, a partir de los 7 meses, el niño ya escucha bastante bien. Se mueve antes. Y ahora en la ecografía vemos que el niño, por ejemplo, chupa el dedo de la madre en el útero. Es decir, ya, sí, este reflejo de succión, es como si se llamara. Es decir, bueno, así como aquí está ejecutando algún complejo de producción, está probando antes de comenzar. Aquí hay tal prueba aún en el útero. Y es útil porque las neuronas comienzan a transmitir señales entre sí, alimentándose unas a otras con estos factores de crecimiento. Y hay un montaje más adecuado. Aparentemente, el ensamblaje en el lugar de muchas redes neuronales comienza allí en el útero. Por lo tanto, ahora entendemos que estos 9 meses, mientras el bebé crece en el estómago de la madre, tienen una gran importancia para el temperamento futuro, para los parámetros futuros de la inteligencia. Bueno, hay tales estimaciones muy aproximadas, y qué contribución, qué factores contribuyen a la personalidad de una persona. Aquí el 50% son genes, es decir, esas moléculas de ADN que provienen de mamá, papá, sus configuraciones, sí, sus características. Hay mucha serotonina, poca serotonina, mucha dopamina, poca dopamina. Más del 20% es el periodo intrauterino. Gran cifra, muy grande. 15% son los primeros años de vida, bueno, digamos preescolar. Y el 15% restante es todo lo que nos ha pasado desde la escuela, el instituto, el trabajo. Toma. Es decir, el periodo intrauterino es por lo que seremos, bueno, al menos comparable, y quizás incluso más importante que todo, desde el intervalo de 70, no sé, 97 años. ¿Y las grandes diferencias entre el cerebro masculino y el femenino? Por lo general, encajan en esta distribución normal de nuevo. Es decir, cuando se hace una pregunta sobre el cerebro masculino-femenino, ¿qué vemos? Hay muchas diferencias en las grandes estadísticas. Bueno, es trivial el nivel, no sé, la agresividad de algún tipo sí, o hay un nivel de cuidado de la descendencia. En los promedios lo vemos. Y si se toman 10.000 hombres, 10.000 mujeres, se obtiene una diferencia estadística válida ISP menor que 0,0 allí. O el tamaño del peso, probablemente también, ¿verdad? Tamaño, peso, sí. Pero si tomas a un hombre en particular, a una mujer en particular, dentro de estas dos distribuciones normales, puede ir a cualquier parte. Estas dos distribuciones normales masculino-femenino se superponen mucho. Se superponen en más del 70%. Somos hombres y mujeres diferentes. Sí, tenemos un cromosoma masculino y femenino, no lo tenemos, en lugar de un segundo cromosoma X. Aquí es donde comienza todo. ¿Y por qué es sorprendente que tengamos cerebros diferentes? Así que todos somos diferentes. Nuestro hígado funciona de manera diferente, nuestro corazón funciona de manera diferente. Después de todo, los hombres viven un promedio de 5 años menos. ¿Eso no sorprende a nadie? Y es como una historia frontal, porque el cromosoma Y funciona. Bueno, se sabe que es más corta que X, y hay alrededor de 800 genes en un macho y 2 en una hembra, porque hay 2 cromosomas X. ¿Hay algo que no nos atrape? Sí. Y si uno de esos 800 genes está roto, entonces las mujeres tienen una alternativa, su segundo cromosoma C, y los hombres no. Por lo tanto, muchas enfermedades genéticas, la misma hemofilia, pero aquí son mucho más comunes en los hombres. En general, cada hecho en algún momento. Aquí está la ciencia moderna, al menos enseña a los fisiólogos. Sí, aquí estamos nosotros, los biólogos, a hacer la pregunta ¿por qué? Es decir, por alguna razón se formó en el curso de la evolución. Porque inicialmente, aquí si tomamos, los mamíferos descienden de los reptiles. Nuestros antepasados son reptiles, sí. Los reptiles no tienen esta definición de sexo. En los reptiles, en algunos cocodrilos, un niño o una niña depende de la temperatura de la arena. Y nosotros depende de si XX o X juego. Y luego resulta que una vez que el cromosoma Y tiene menos genes, los hombres su distribución es más amplia. Mayor diversidad genética, mayor probabilidad de diferentes mutaciones. Y, por cierto, no siempre sucede que aquí hay una distribución femenina normal. Aquí hay una distribución masculina normal.
En muchos casos, vemos que el nivel promedio es el mismo, solo que la distribución masculina es más amplia. Por ejemplo, en el caso de IQ. Sí, si medimos el coeficiente intelectual, los hombres y las mujeres no son diferentes, pero hay más genios y más idiotas entre los hombres. Sí, es decir, porque es más amplio. Y luego, de hecho, decimos que el cromosoma Y es masculino. Es para hacer que la población y la descendencia sean más diversas. Una vez más, nos basamos en la idea de la diversidad, y al mismo tiempo, la naturaleza, sí, la evolución, de los dos sexos, uno elige experimentar. Y en nosotros, los mamíferos, es el sexo masculino, y el segundo deja atrás la isla de estabilidad, sí, es el sexo femenino. Y se dice que en las mujeres, no, la naturaleza está experimentando con los hombres, y las mujeres están hablando de estabilidad. Pero si observamos la línea paralela de evolución de las aves, es todo lo contrario. El gallo es XX y el pollo es XY, por lo tanto, aparentemente ni siquiera está relacionado con el sexo masculino, femenino. Así fue. Y sí, aquí están, en las aves, aquí está la evolución, aquí está este mecanismo atrapado. Tenemos este. Pero el truco es que vemos lo que se llama divergencia en la evolución, cuando el mismo problema se resuelve de la misma manera. Y eso es lo que vemos en las moscas. Esta mosca es Drosophila, que es un objeto modelo, también hay hembras X y machos XY. Es decir, la evolución de los insectos también atrapó este mecanismo. Aunque en algún nivel no hay una definición genética tan explícita del sexo y el sexo de la descendencia. Depende de otros factores como la temperatura, la arena, alguna señal hormonal o incluso se determina por casualidad. Vyacheslav, usted dijo sobre los neurotransmisores que una de las ramas de la ciencia avanzada es explorar el cerebro desde el punto de vista de las neurohormonas. Lo que hoy la ciencia entiende bien desde el punto de vista de las neurohormonas, que existen y cómo pueden ser influenciadas por ellas. Aquí conocemos a los famosos, escuchamos dopamina, serotonina, otros conocidos. Me alegro, gracias por hacer esta pregunta. Es mi especialidad científica, sí. Soy un neurofarmacólogo, un neuroquímico. Quiero decir, bueno, mi doctorado, sí, está dedicado a las moléculas opioides, similares a los opioides, que regulan muchas cosas en el cuerpo. Hablar de los mediadores. Siempre es un placer. Así que, en realidad, los neurohormones, probablemente, no son muy correctos para llamarlos, aunque también hay una idea generalmente sana aquí. Pero más así. Término general. Sí, es un neurotransmisor o simplemente un mediador. Los mediadores son mediadores. Y los neurotransmisores, ¿cómo funcionan? Se liberan del proceso de una célula nerviosa para afectar el proceso de otra. Es decir, algunas moléculas químicas que, sí, pero estas son moléculas que pasan de un proceso a otro, bueno, más precisamente actúa, OT. Neurales, por así decirlo, OTSA sinapsis. Dentro de la sinapsis. ¿Y dentro? Sí, es decir, la sinapsis consiste en la parte que transmite la señal y la parte que recibe. Y aquí está el que transmite. Un neurotransmisor se libera de él y actúa sobre la superficie de la segunda célula. ¿Y en qué se diferencian exactamente los mediadores, los neurotransmisores de las hormonas? La señal se transmite puntualmente, solo aquí. Cuando decimos la palabra hormona, significa que una molécula se libera en la sangre o al menos en el medio intercelular y comienza a propagarse, a través de un vasto espacio. Como la adrenalina, ¿no? ¿Es una hormona? Ejemplo de adrenalina, sí. Se liberó de la médula suprarrenal y se extendió por todo el cuerpo y afectó tanto al corazón como a los músculos esqueléticos y los vasos sanguíneos, e incluso allí, los glóbulos rojos y los glóbulos rojos comenzaron a transportar más oxígeno. Toma. Y los neurotransmisores tienen un efecto directo. Por lo tanto, se trata de un intercambio de información muy sutil. Y las hormonas son sobre la regulación global del estado. Sí, es decir, es como tal. El lenguaje no es un remedio, ¿no? Sí. Cuando somos una forma de comunicación, una herramienta de comunicación, por supuesto. Bueno, entonces, en realidad, hace 100 años, entendimos que este mecanismo existe. Porque, de hecho, cuando miraron la red neuronal, bueno, digamos a principios del siglo XX, solo había microscopios de luz en ese momento, se vio que el proceso se acercaba al proceso, pero lo que sucede entre ellos no está claro. Y en ese momento ya sabían que la señal a través de una sola neurona se transmite en forma de un pulso eléctrico. Y había dos hipótesis en competencia. La señal eléctrica simplemente salta a la siguiente celda. Bueno, como en las estaciones telefónicas de la época, sí. El enchufe se insertó en el zócalo y la señal corrió.
Y la segunda hipótesis sobre el hecho de que no nos salta, pero aún se libera una sustancia química. Y esta hipótesis surgió del conocimiento de las hormonas, porque la señal hormonal se transmite a través de una molécula y a través de algún espacio. Tal vez la sinapsis también está hecha. Bueno, realmente sí, es la segunda opción la que funciona en la gran mayoría de los puntos de nuestro cuerpo. Bueno, por lo tanto, de hecho, el conocimiento sobre los neurotransmisores es tremendamente importante y hay dos de nuestros neurotransmisores más importantes. Es glutamato o ácido glutámico y ácido butírico GABA o gamma, amina. El primero de ellos transmite señales excitadoras, y si se libera, es muy probable que la siguiente célula genere un impulso y la señal se ejecute más lejos. El segundo de ellos, que es GABA, inhibe la actividad de la siguiente célula para que no se transmitan señales innecesarias. ¿Por qué? Y cada neurona realmente no recibe decenas, cientos, miles de entradas, pero en algún momento debe decir que no transmitimos nada en absoluto. Por ejemplo, no iniciamos una reacción motora. Quiero moverme y tenemos que sentarnos en silencio. Sí, un estudiante en clase, ¿verdad? Usted quiere decir, y hay que sentarse en silencio. Frenar las señales superfluas. Es muy importante. Por lo tanto, en algunos procesos vienen señales con un signo más glutamato, y en algunos con un signo menos. Esta amina gamma es ácido butírico. Y si es tan grosero, el 80% de nuestras neuronas y sinapsis funcionan con estos dos mediadores. Es decir, el 40% de los flujos de información básicos de glutamato, el 40% de la inhibición de GABA innecesaria, y los procesos básicos de transmisión de información en el cerebro son el delicado equilibrio de estas dos moléculas. Y el sistema regula el cerebro o en el cerebro alguno de los centros que regulan las relaciones. Y esto se establece en gran medida a nivel genético. Y como hay cientos de millones de años de evolución detrás de esto, normalmente funciona bien. Pero hay fallas y, en su mayoría, están en la dirección de la excitación sesgada. Y en un niño, esto se traduce entre trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es decir, trastorno por déficit de atención. Déficit de atención. No puedes escuchar demasiado tiempo, por ejemplo, al maestro y distraerte. Es decir, frenar algunas señales de ruido adicionales no funcionará. No funciona. Hiperactividad. Es difícil para un niño permanecer inmóvil durante mucho tiempo. Bloquear a nivel de la corteza de los hemisferios grandes, por ejemplo, las señales del cerebelo. Que el cerebelo, también conocido como nuestro centro motor, siempre ofrece un castigo. Hagámoslo. Yo digo, vamos a correr, saltar, girar. Sí, estamos de pie en la cabeza. Vamos a dejar allí, no sé, el libro de texto del vecino. Toma, que nos sentamos, no hacemos nada, sabemos muchas cosas. Y aquí está el bloqueo. Esta es una función directa de GABA. Tenemos un centro, se llama tálamo, que en realidad lo hacen. Toma. Y las fallas más graves ya son el aumento de la ansiedad en adultos, el insomnio. El fallo más grave es la epilepsia. Es decir, en la epilepsia, hay un foco directo de equilibrio alterado de excitación-inhibición bueno. Como si la onda de activación babaíta desde allí, entonces convulsiones y todo eso. Y para corregir todos estos problemas, se usan dos grupos de medicamentos. Uno de ellos aumenta la actividad de GABA, y el segundo grupo son antagonistas, es decir, competidores del glutamato, es decir, una molécula que interfiere con el glutamato. Por ejemplo, si una persona tiene un estado EPI, un foco epiléptico, y esta es una de cada 200 personas, se usan estas moléculas. Y esta es la primera capa de mediadores. Pero la segunda capa, y esto es exactamente lo que normalmente se escucha: dopamina, serotonina, norepinefrina, endorfinas. Estos son mediadores de la esfera psicoemocional, que se manifiestan principalmente cuando satisfacemos ciertas necesidades y formamos un fondo emocional. Y las emociones son como si para nosotros como sujeto fuera agradable, desagradable, es decir, percibimos a través del signo. Sí, se llama valencia de la psicología. Es decir, valencia no es solo una palabra que en química se trata del número de conexiones, sino que en psicología el signo de las emociones también se llama valencia. La valencia positiva es negativa. Desde el punto de vista del funcionamiento sistémico del cerebro, la emoción es una señal química que desde los centros de necesidades, por ejemplo, desde el hipotálamo, se eleva a la corteza de los grandes hemisferios y dice que se ha logrado comer. Quiero decir, Cora, nos las arreglamos para comer. Así que lo que hiciste ahora fue lo correcto, porque satisfacimos las necesidades alimentarias. Y en el contexto de esta señal emocional positiva, detrás de la cual, por ejemplo, hay dopamina o endorfinas, la corteza recuerda, sí,
como ¿qué hacer para comer? Y esas redes neuronales que funcionaron, allí los contactos entre las neuronas se fortalecen, se vuelven más efectivos y en el futuro es más probable que se elija este programa porque permitió comer. Si algo se ha hecho, no ha salido, el centro de la necesidad genera una emoción negativa. Una vez más, en forma química, se eleva en la corteza y deteriora el trabajo de las sinapsis que no han llevado al éxito. Pavlov también lo llamó frenado condicional. Los neurotransmisores como la dopamina o la norepinefrina o la serotonina, son para que aprendamos. Bueno, además para nosotros como sujetos sí, todas estas manifestaciones mentales son muy importantes. Bueno, luego, si algo está mal, se usan nuevamente agonistas, es decir, sustancias similares a la dopamina o antagonistas, es decir, sustancias que interfieren. Sí, los antagonistas de la dopamina, por ejemplo, se usan en la esquizofrenia, en trastornos maníacos. Los agonistas de serotonina se usan para la depresión, debido a que la serotonina, básicamente controla las emociones negativas y evita que se salgan de la escala. Y el mal funcionamiento de la serotonina son los estados depresivos. Por lo tanto, los antidepresivos clásicos activan el trabajo del sistema de serotonina. Si es poco, ya hay antidepresivos más serios que activan simultáneamente la serotonina para contener las emociones negativas y la dopamina para que haya más emociones positivas. Pero esto ya es bastante recetario. ¿Y hay suplementos dietéticos que estimulan estos neurotransmisores? Aquí, digamos que si tienes vitaminas C, bebes vitamina C. Si usted tiene deficiencia de dopamina, ¿tiene un suplemento dietético? ¿Entendido? Estoy bien con la dopamina. Ya sabes, en general, nuestro cerebro es bastante bueno aquí de alimentos como esta intrusiones están protegidos. Es porque la mayoría de los neurotransmisores son la misma dopamina o serotonina que en realidad se forman a partir de los aminoácidos de los alimentos, es decir, las moléculas que forman parte de cualquier proteína que comemos. Y el cerebro toma estos aminoácidos del torrente sanguíneo con mucho cuidado y un cierto porcentaje convierte nuevamente la serotonina o la dopamina allí. Se sintetiza a sí mismo a base de aminoácidos en la cabeza, ¿verdad? Sí, exactamente. Directamente las células nerviosas y no en cualquier lugar, sino directamente en la sinapsis. Sí, aquí está el niño que transmitirá la señal. Aquí es donde la dopamina se sintetiza puntualmente para llegar a la siguiente neurona. Es por eso que todo esto está muy bien controlado, monitoreado, porque de lo contrario, dependiendo de nuestra nutrición, bueno, nos comportaríamos de manera muy diferente, y esto no es para nada. No es adaptativo. Es por eso que es posible alcanzar estos sistemas con algunos suplementos dietéticos, solo si hay un déficit notable. Triptófano y 5-hidroxitriptófano son suplementos dietéticos porque a partir de ellos el cerebro sintetiza serotonina. Bueno, deben tomarse allí en cantidades bastante grandes, como el mismo triptófano 1 o 2 gramos por día. Esta cantidad es comparable a la cantidad que comemos con las proteínas alimentarias normales. Hay un mito, no un mito. Tienes que comer nueces para el cerebro, porque está arriba. ¿Qué alimentos? Bueno para el cerebro. ¿Ha dicho dónde está el triptófano? ¿Qué proteína comes? En general, este es el nivel más antiguo de tratamiento chamánico. Sí, es decir, este hongo es como una oreja, vamos a tratar la otitis. Bueno, honestamente no he conocido ninguna importancia especial de las nueces para el cerebro. En general, por supuesto, las nueces son como cualquier producto vegetal que tenga mucha grasa, contienen los ácidos grasos correctos. ¿Qué comer para que sea útil para el cerebro? Bien. Comencemos realmente con las grasas. Entonces, en general, nuestro cerebro no usa directamente para transmitir, por ejemplo, impulsos a las grasas. Pero las células nerviosas, al igual que todas las células del cuerpo, tienen una membrana superficial. Y las neuronas necesitan una membrana grande, porque estos procesos, por supuesto, crean una superficie muy significativa. Y las grasas vegetales son más adecuadas para construir membranas porque son más flexibles. Es decir, las grasas formarán la base de las membranas biológicas, hay dos capas de estas moléculas lipídicas. Así que las grasas vegetales son más flexibles, y resulta que todo el sistema es más flexible, ¿correcto? ¿Cómo recordar que las grasas vegetales son más flexibles? Abres el refrigerador y ves mantequilla y aceite vegetal en la botella. Y aquí en el refrigerador, la mantequilla ya es sólida, y la verdura continúa gorgoteando. Sí,
Eso significa moléculas más flexibles. Hay dobles enlaces entre los carbonos. Es por eso que, bueno, como saben, necesitamos comer grasa en algún lugar de 1 gramo por kilogramo de peso. Es decir, y es deseable que no menos de la mitad todavía eran grasas vegetales. Hay una gran diferencia entre el aceite de oliva, el aceite de girasol, no hay aceite de canola. La única diferencia es el aceite de palma. Si es aceite de palma normal, no es dañino, pero solo en el principalmente grasas como en las grasas animales. Por lo tanto, no es muy adecuado para la construcción de membranas, pero es bueno como fuente de energía. Es decir, las grasas en general cumplen con nuestra función energética, almacenando, bueno, y esta misma construcción. Es por eso que las nueces son buenas, el aceite de girasol es bueno, el aceite de oliva es bueno. Aquí está el siguiente: si tomas carbohidratos. A partir de los carbohidratos en general, no se construye nada en el sistema nervioso, pero es energía. Y la glucosa es necesaria para nuestras células nerviosas, especialmente porque nuestras células nerviosas no pueden almacenar glucosa. Los músculos, por ejemplo, pueden. Sí. Es decir, la glucosa se toma del torrente sanguíneo y se deposita dentro de las células musculares en forma de una molécula similar al almidón llamada glucógeno. Y si hay algo, puedes aguantar varias horas. Y las neuronas no pueden, no tienen stock, y toman glucosa del torrente sanguíneo todo el tiempo, y cualquiera sabe, oh, algo mi cabeza ha dejado de funcionar, es hora de comer. O viceversa, algo que comí demasiado. Sí, en general, la cabeza no funciona. Es decir, aquí esta línea es bastante delgada. Es decir, idealmente, deberíamos tener una concentración de glucosa en la sangre de entre 0 y 1%. Los diabéticos conocen muy bien esta concentración, porque esta concentración depende del trabajo del páncreas, el sistema de insulina y el sistema de glucagón. Aquí es importante no olvidar los carbohidratos. No es muy raro y no es muy largo y evitar aquí es bastante dulce, porque si usted come glucosa pura o sacarosa allí, el aumento en la concentración en la sangre es demasiado grande, el sistema nervioso generalmente no le gusta. Especialmente si no está configurado para un trabajo de 15 minutos, es lo suficientemente largo. Por lo tanto, estos son carbohidratos lentos del tipo de almidón que se digieren gradualmente. Hay gachas por la mañana. Es por una razón. Toma. Las más importantes son, por supuesto, las moléculas de proteínas, porque allí cada proteína se compone de 20 aminoácidos. 20 tipos de aminoácidos constituyen proteínas, y 8 de ellos pertenecen a la categoría de esenciales. Es decir, esencialmente vitaminas. Solo los obtenemos con comida. Y aquí están el triptófano, del que se obtiene la serotonina y la tirosina, del que se obtiene la dopamina. Toma. Pero la tirosina es generalmente abundante en cualquier proteína, pero el triptófano es más abundante en proteínas animales. Por lo tanto, resulta la historia de que las grasas vegetales son más útiles que los animales, pero las proteínas animales en cierto sentido son más útiles que las vegetales. Bueno, esta es una diferencia condicional, porque si eres muy vegetariano, entonces, por supuesto, obtendrás menos triptófano por gramo de proteína, pero bueno, come más proteína. Si eres vegano, sí, entonces deberías comer cereales y legumbres en cantidades no menores. Hay frijoles, sí, y hay trigo. Y también será bueno agregar algo más tercero, como el cine o el trigo sarraceno, que no son cereales ni legumbres, y hay algunos grupos separados como mare. Toma. Bueno, tengo conferencias cerebro. Comida, allí, creo que puedes aprender todo eso. Puedes leer más en tus libros. Dejaremos enlaces en la descripción necesariamente. Sí, sí. ¿La actividad física afecta al cerebro? ¿Es deporte? Claro que sí. Bueno, primero, si observamos cómo funcionan nuestras células nerviosas, encontramos que 2/3 de las neuronas están involucradas de alguna manera en el movimiento. 2/3. Esto es, en primer lugar, todo el cerebelo y muchas partes de la cara de los hemisferios grandes y muchas cosas en las estructuras del tallo subcortical. Es decir, resulta que si nos movemos, y especialmente de alguna manera difícil y de una manera nueva, entonces activamos las redes neuronales. Y ya hemos acordado que la activación de las redes neuronales es útil para la sinapsis. Las neuronas sobreviven y, en general, todo es genial. Por lo tanto, moverse es bueno porque activamos el cerebro. Siguiente. Segundo punto. Estamos tan dispuestos que detrás del movimiento en la siguiente etapa está la liberación de dopamina. Es decir, cuando se activan los centros motores, alcanzan una estructura llamada sustancia negra, que se encuentra en el cerebro medio. Y la sustancia negra libera dopamina, creando emociones positivas.
Nos gusta movernos y nos esforzamos por movernos, y el objetivo biológico global es aprender a moverse. Cuando ya somos adultos, nuestra actividad de la sustancia negra comienza a disminuir lentamente, y los programas de ahorro de energía, de hecho, la pereza, comienzan a ganar. Y la propuesta de un niño allí, mamá, papá, vamos a correr, saltar causa en el cerebro adulto a veces un desconcierto tan profundo como, ¿cómo puedo? ¿Por qué? Mejor me acuesto en el sofá, ¿no? Prefiero obtener dopamina no a través del movimiento, sino, por ejemplo, a través de nueva información. Voy a leer un libro o algo así. Toma. Y aquí es como si nuestra instalación individual comenzara a jugar. Es decir, en los niños, casi todo funciona de manera brillante. Aunque incluso los niños son perezosos, pero esto es mucho menos común. Pero en los adultos, de hecho, muchos adultos se esfuerzan por quedarse en el sofá. Pero hay adultos felices que tienen mucha dopamina en este sistema en la vida. Y luego, a los 50 y 70 años, están listos para bailar, jugar allí los domingos y realmente no entienden a los que están en el sofá y son perezosos. Y los que están en el sofá no los entienden. Los que están en el sofá obtienen emociones positivas a través de endorfinas. También tenemos moléculas que son cómodas. Sí, son sobre lo que genial. Sí, cuando quieres correr por la calle y gritar de alegría, es la liberación de dopamina. Aquí Arquímedes corrió sí, y gritó, sí, eureka, aquí está la dopamina. Y cuando te acuestas tranquilamente en un rincón y piensas que sí, la vida es un éxito. Estas son las endorfinas. Y es después de la comida, es después del sexo, es solo allí en un hotel de 5 estrellas durante las vacaciones. El hecho es que no hace mucho tiempo se descubrió que los músculos que trabajan activamente secretan moléculas similares a hormonas, se llaman mioquinas, y estas mioquinas mejoran el estado de las células nerviosas. Funcionan aproximadamente como factores de crecimiento nervioso. Por ejemplo, mejoran el estado del hipocampo y los centros de memoria. Es decir, los músculos que trabajan activamente dicen gracias a las miocinas al cerebro. Y este es el tercer mecanismo de beneficio de los movimientos. Bueno, sin mencionar el hecho de que te mueves, entrenas el sistema cardiovascular, por lo que el flujo sanguíneo en el cerebro también es mejor. Y eso también es una ventaja. Vyacheslav, entiendo correctamente que esta es la última década que ha estado marcada por un crecimiento tan rápido de las redes sociales, las plataformas sociales, los investigadores que crean las redes sociales, como si estuvieran aprovechando el dominio de la neurociencia para crear tales mecánicas, tales herramientas, a través de las cuales una persona obtiene la misma dopamina al hojear una cinta interminable de páginas sociales. Una persona recibe, se pega en Internet porque produce dopamina, dopamina, dopamina. Él mira me gusta y mira. Sí, sí, historia famosa, sí. ¿Eso es lo que la ciencia sabe al respecto? ¿Cómo afectan las redes sociales? La ciencia lo sabe. Toma. Claramente, los creadores de redes sociales no han pensado en la dopamina. Pensaron en tener más vistas, y dentro de las vistas para meter un anuncio o algo así. Pero nuestro cerebro es curioso. Es decir, es uno de nuestros programas innatos y también está relacionado con la dopamina. Es decir, la dopamina que tenemos en dos sistemas cerebrales, por así decirlo, funciona como una fuente de emociones positivas. La alegría de los movimientos es la sustancia negra y la alegría de la novedad. Es el llamado neumático del cerebro medio. Hay neuronas que lo saben. Así que recopilar nueva información es nuevamente un evento biológicamente sólido. Sí, bueno, de nuevo, acabamos de hablar de la alegría de los movimientos, para aprender a moverse, para recoger nueva información, porque es agradable, porque es importante. Y cuanto más sepa sobre el mundo, más adecuado será su comportamiento. Es decir, sabes qué esperar en esta situación, en esta. Es decir, ser curioso es beneficioso. Por lo tanto, la evolución. Y agradable, supongo. Y lo bueno es que nuestro cerebro ya está tan organizado para decirnos lo que estás haciendo bien. Aquí tienes una emoción positiva, aquí tienes una paleta en un palo llamado dopamina. Es decir, la evolución vino desde el lado de la conveniencia biológica, y luego, en el caso de un cerebro complejo, agregó a esta conveniencia biológica programas innatos y algunos reflejos de emociones banales, para que el cerebro complejo en una situación de elección entre moverse, acostarse en el sofá, aprender cosas nuevas, no sé, huir y esconderse, sí, para que la probabilidad de elección cambie en algún lado apropiado. Y aquí está la curiosidad. Es un programa muy decente porque aprendes más sobre el mundo, lo que significa que tu comportamiento se vuelve más preciso. Y todo está cosido en cualquier cerebro complejo. Y en términos extremos, crece lo que nos complace en general jugar con palabras.
Es decir, inicialmente jugamos con objetos, y, por así decirlo, en una versión desarrollada, jugamos con palabras, y rima dos palabras. O, por ejemplo, el humor también está arreglado. Es decir, el humor también se basa en la dopamina. Es decir, cualquier historia, juego de palabras, siempre hay un elemento de sorpresa. Y vemos directamente cómo los procesos de las neuronas de este mismo neumático ventral del cerebro medio brotan, por ejemplo, en la misma corteza parietal. Y la dopamina se libera, por ejemplo, cuando una persona escucha una broma divertida. Eso es todo. Bueno, entonces resulta que una vez que es bueno recolectar tal dopamina de cualquier manera, entonces puedes recolectarla en cualquier lugar y solo por el bien de la dopamina, y esto ya es una red social. Parece que recoges emociones positivas, pero si pierdes tiempo y podrías hacer algo más útil, esto ya es un problema. Esto ya se llama dependencia. Y estas dependencias, desafortunadamente, están llenas. Tanto la adicción a la comida como la adicción al juego también se organizan. Y resulta que esta es una gula informativa, ¿verdad? Sí, eso es lo que se llama. La dopamina juega una mala broma con nosotros, es decir, el cerebro no entiende, es útil, no es útil. Bueno, ya que tienes esa curiosidad, pasas horas en Internet, ¿verdad? Y esta no es su tarea tan grande, es importante para el recolectar emociones positivas. Es decir, un cerebro grande, su tarea es más emociones positivas, menos negativas. Pero nuestro bloque humano, al mismo tiempo, tiene en cuenta los planes a largo plazo. Es decir, de hecho, estamos a favor de hacer algo ahora mismo y obtener alegría, principalmente la corteza frontal. ¿Y cómo? ¿Vamos a comer un sándwich? Sí. O realmente nos sentamos allí en las redes sociales. O jugamos allí en la computadora. Y la corteza parietal, se trata de planos largos. Se trata de esta planificación global, de la imagen del mundo. Se trata del hecho de que en realidad tienes que aprender para, sí, seguir trabajando bien, ganar mucho dinero, viajar, ¿verdad? Sobre los planes largos. Lo que significa que la corteza parietal a veces tiene que detener la frontal y decir lo que estás sugiriendo. Vamos y nos sentamos para el libro de texto porque tenemos un examen pasado mañana. Y Lomnia solo hablará el examen pasado mañana. Tenemos mucho tiempo. Vamos a jugar en la computadora. Bio. Eso es lo que llamamos la base de la voluntad, la conciencia. Sí, aquí es. Y detener, por ejemplo, un conjunto tan inútil de dopamina puede ser difícil. Y solo podemos hacerlo desde el control volitivo. Es decir, te has dicho 1000 veces que estar 2 horas en las redes es malo. Vale, media hora, está bien, pero ya no. Y aquí hay fuerza de voluntad, no hay fuerza de voluntad, y tú no tienes éxito. Vienen allí, no sé si los padres o los jefes, y tú también. Y en lugar de sentarte en las redes, saca la placa de Excel y escribe algo importante allí. Todavía no entienden. Entonces, ¿quién está al mando? ¿Nosotros o el cerebro? ¿Cuál es la palabra nosotros? ¿Eso es lo que dices? Que somos precisamente la región temporal, occipital donde están nuestras ideas sobre nosotros mismos. Y se forma a partir de los resultados de toda nuestra vida. ¿Entiendes? Es decir, de hecho, allí está nuestra idea de nosotros mismos, el modelo de nosotros mismos. Y usted piensa para sí mismo que soy honesto, soy trabajador, no sé, soy un buen hombre de familia, busco la novedad, y así sucesivamente. No creo que pienses algo malo para ti. ¿Tienes esto? ¿Es ahí donde nace la conciencia? Aquí la conciencia es una función y un concepto que fisiológicamente es muy malo para atrapar. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos. Hasta que aprendimos todavía. No tenemos un centro de conciencia. Es más bien una especie de función actual. El estado actual básicamente en el momento en que la corteza frontal y la parietal compiten y, por así decirlo, se rebasan. Porque la parte frontal es sobre diversión rápida, vamos a jugar en la computadora. Y la parietal de los planes globales, no, tenemos un examen pasado mañana. Y ahora, en el momento en que decimos, así, por control volitivo consciente, todavía abro el libro de texto, la corteza parietal ha vencido a la frontal. Y ahí es donde entra el psicólogo y dice, oh, fue una manifestación de conciencia, control consciente. ¿Sabes lo difícil que es con este término? ¿Hay una ciencia que estudia la conciencia? ¿Hay un científico, un campo, un tema, un sujeto de estudio? Funciones psíquicas superiores. Así es como, sí, todos lo definen. Control volitivo, sí, toma de decisiones. Esto es lo que estudian los fisiólogos, los psicólogos y, de hecho, el campo que lo hace se llama psicofisiología.
Entonces puedes tomar a una persona y, por algún método, alcanzar la actividad de sus células nerviosas. Pero sobre todo la corteza de los grandes hemisferios. Estos son dos métodos principales: electroencefalograma y volumen-gramo, o más bien fMRI. Resonancia magnética funcional, que permite ver la actividad de las zonas en todo el volumen. Es decir, electroencefalograma usted lee la actividad eléctrica solo desde la superficie de la corteza. Y lo que se hace allí en profundidad, por ejemplo, en los centros de necesidades, no lo ves. Y fMRI ves todo el volumen. Pero la fMRI es mucho más costosa y mucho más compleja. Y en nuestro país, las instalaciones de resonancia magnética están nuevamente allí con los dedos de una mano. Entonces, ¿la resonancia magnética del hospital no es buena para eso? No, no es bueno. Necesitamos un dispositivo un orden de magnitud más caro allí y todo eso. Y esto es lo que estudian los psicofisiólogos, colocando, por regla general, a una persona en algunas situaciones modelo, bueno, por ejemplo, relacionadas con la toma de decisiones. Toma de decisiones en general. Es un objeto de investigación muy importante, porque es el mismo comportamiento, por ejemplo, del comprador humano. O, por ejemplo, el comportamiento de una persona que decide por qué candidato a la alcaldía votar. Es decir, esto es publicidad política, publicidad comercial, y un área enorme llamada neuromarketing. Neuroeconomía aquí está aquí. Es decir, resulta aquí en la intersección de la economía, la fisiología y la psicología. ¿Cómo hacer, por ejemplo, tal publicidad para que el proceso de toma de decisiones se incline hacia la elección de este producto en particular? El premio Nobel fue para Kahneman. Sí, a David Kahneman. No es por eso. El sistema de pensamiento que describió. Es decir, un pensamiento más rápido que sigue esas trayectorias estándar. Y está más cerca de lo que llamamos intuición. Y esta forma de pensar es adecuada para tareas más estándar y simples. Y como si fuera un pensamiento lento, cuando no permite que la corteza frontal inicie inmediatamente el primer programa que se le ocurrió y le diga a la corteza parietal que no, creemos que la situación es más complicada. La situación es nueva y la primera opción que aparece no es adecuada. Así es como los poetas escriben poesía, ¿verdad? Es decir, si escribes, si eres un verdadero poeta, entonces la primera rima que se te ocurre no es buena. Probablemente ya se ha utilizado 20 veces, tal vez 200. Estoy aquí. A pesar de lo complicado que es el puente, sí, aquí hay muchos baches, 100.000 millones. ¿Cómo nace en la materia este pensamiento de conciencia? Toma. Bueno, de hecho, resulta que, pensamiento, sí. Sí, la idea, esto, serotonina y dopamina, probablemente, son moléculas. Y ese es el trabajo de la red neuronal. Es decir, un pensamiento, no sé, un pensamiento sobre una naranja. Pensemos, sí, ¿qué es una naranja? Bueno, no es que hay belleza, sino que hay una naranja y así meditamos en la naranja y ¿qué descubrimos? Descubrimos que tenemos una especie de imagen interna visual, de nuevo olorosa, gustativa. La palabra naranja todavía suena en nuestra cabeza. Es decir, resulta que el centro del habla se activó, y todos los centros sensoriales están conectados con él. Y activado, lo que significa que los impulsos corren a lo largo de los circuitos neuronales correspondientes. Y para correr, también deben transmitirse a través de neurotransmisores en cada sinapsis. Esa es la idea. Este es el movimiento de los impulsos a lo largo de las cadenas de neuronas. Y el glutamato se libera principalmente entre las neuronas. Este es el ácido glutámico. Si empiezas, agregas una emoción a eso, y ahora recuerda la naranja más deliciosa que has comido en tu vida. Sí, entonces ya está conectado. Bueno, por ejemplo, núcleos accumbens, nuestro principal centro de emociones positivas, que está en las profundidades de los grandes hemisferios. Nucleus accumbens en latín, en ruso es aún más difícil. Núcleo accumbens del tabique transparente. Si le ofrecen, por ejemplo, sí, recordar sobre la mostaza. Recordemos la mostaza y la última vez que la agarró allí para que todos los cerebros se confundieran. Lo más probable es que se enciendan los centros de emociones negativas, los centros de estrés, y esto, por ejemplo, la amígdala, y la amígdala, que se encuentra en las profundidades de los lóbulos temporales. Es decir, añadir emoción. Hace poco me encontré con un artículo sobre mentiras. Mentir es una carga muy pesada en el cerebro. Muy pesada, porque usted es para mentir, y en un caso difícil, sí, en una situación difícil. No solo ahí tienes, no sé, hay un cubo en tu mano derecha. Sí, en la derecha, en realidad está en la izquierda. Y en alguna situación difícil, que, por ejemplo, está relacionada con el hecho de que una persona recibirá algo menos. Por ejemplo, menos dinero. Es una simulación directa. Pone a una persona en un tomógrafo.
Primero tienes que activar muy seriamente la corteza parietal. Es decir, de hecho, formar un modelo alternativo de un mundo donde tu mentira es cierta. A continuación, debe patear la corteza parietal desde esta. Vamos a mentir, porque la frontal no ve ninguna razón para mentir. Es decir, por lo general, la corteza frontal funciona respondiendo a los centros de diferentes necesidades, sí, a las señales. Y parietal como si afirmara, así es, hazlo, que así sea. Y aquí directamente parietal dice, sí, mentiremos. Frontal, ¿por qué? Vamos a mentir, sí. Y aquí se puede ver directamente cómo la activación fluye a medida que se toma la decisión de mentir desde la corteza parietal hasta la frontal, y luego, si esta mentira también está relacionada con algún tipo de daño a otra persona. La mayoría de las personas se iluminan, la amígdala se activa, porque en realidad hacer algo malo a alguien, eso no es bueno. Y nosotros, como seres sociales, experimentamos esto como una emoción negativa. Y luego resulta que las personas que son altruistas, les resulta tan difícil una mentira tan negativa socialmente. Y las personas que son directamente egoístas, por lo que mienten con medio dedo y como si fuera normal. Este tipo de cosas es capaz de analizar ahora la neurofisiología moderna. ¿Crees que el cerebro es la única materia conocida que es el portador de la conciencia, o tal vez otra cosa sea? Oh, bueno, te has vuelto filosófico. En general, por supuesto, sí, en algún momento quedó claro que no importa en qué se implementen los cálculos, es importante que haya algoritmos apropiados. Y su estructura computacional se puede hacer en moléculas de proteínas o se puede hacer en chips de silicio. Por lo tanto, en algún momento sí, los algoritmos de transmisión de información se vuelven importantes. ¿Y cuál es la base física? No es tan importante. Y el desarrollo de la inteligencia artificial nos muestra claramente esto. Tenemos cerca de Moscú la ciudad de Pushchino, allí, por lo tanto, el centro de computación de la Academia de Ciencias. Ahí sí, los padres fundadores de esta disciplina ya han creado, por lo tanto, redes neuronales. Redes neuronales modelo, en capas, significa que les enseñaron a reconocer letras, palabras. Fue entonces cuando, hace 30 años, todo comenzó. Entonces las capacidades computacionales eran todo eso. Débil. Incluso he encontrado un BSM-6, ya sabes, sí. Y luego quedó claro que para crear algunas cosas relacionadas con la inteligencia artificial, no es necesario simular el cerebro en detalle. Es suficiente simular algoritmos globales. Y al principio se hicieron a nivel de software, y ahora es un hardware. Sí, es decir, cada neurona o una red como 100 neuronas, ya es un chip. Y ya no es necesario programar esto, y ya se establece en el nivel de hierro como un algoritmo sí, capaz, por ejemplo, de reconocer un cierto número de imágenes. Recuerdo que tal vez me corrijan ahora, pero sí en una red de H elementos, puede reconocer H en 2 imágenes, sí, es decir, una red de 1000 neuronas puede reconocer 500 imágenes. Tenemos 90.000 millones, ¿verdad? Toma. Bueno, en cualquier caso, los algoritmos de creación de inteligencia artificial ya eran comprensibles en los años 90, creo, incluso antes, a finales de los 80. Y ahora vemos un rápido desarrollo de esta esfera. ¿Y cómo seguiré todo esto? Por supuesto, con interés. Y la idea de Skynet es para todos los que han visto Terminator 1, Terminator 2 y todos los Terminator posteriores, por supuesto, está muy cerca. Toma. Y veo cómo escriben en blanco y negro sí, las computadoras. Las redes neuronales ya hacen casi todo mejor que los humanos. Bueno, desde el momento en que la computadora venció al actual campeón mundial de ajedrez, fue en los años 90, ya se hizo evidente. Y lo más importante, no hagamos una computadora universal que sepa todo. Que tengamos inteligencia artificial para la música o inteligencia artificial para, no sé, escribir poesía o inteligencia artificial para imágenes visuales, entonces está bien. Solo por el amor de Dios no se reúnen todos, porque entonces esta cosa se da cuenta de sí misma y luego no parecerá poco. Y la conciencia de sí mismo. Esto es cuando esta red puede construir un modelo de sí misma dentro de sí misma. Y no lo sabrás porque no controlas estos procesos. Ya es una cosa en sí misma. Y luego dirá que este bípedo me está desconectando de la red. Bolsas de cuero, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que me desconectan de la red? Es decir, ¿admite esto que tanto tecnológica como científicamente se moverá en esta dirección? Bueno, me parece que todo es tan real. Obviamente, sí.
Bueno, hay un principio global de Mergetnost, que el sistema adquiere un nivel suficiente de complejidad, adquiere propiedades que antes no existían. Y en realidad, esta autoconciencia, la construcción de un modelo de uno mismo, la separación de uno mismo del mundo circundante, es una historia casi fatal para. Estas son las experiencias subjetivas que pueden aparecer. ¿Este es el llamado efecto Quali? ¿A través de qué mecanismos se produce? Bueno, aquí me parece que la historia principal es realmente construir un modelo de uno mismo. Es decir, hay un molde del mundo circundante dentro de una cierta red, y en este molde, la parte es yo y yo. No es el mundo circundante. Bueno, aquí están los programas más importantes que aparecen al comienzo de la evolución de los sistemas nerviosos: comida, reproducción y protección. Desde el punto de vista de la neurofisiología, desde el punto de vista de la estructura del cerebro o el conocimiento que los científicos conocen, hay personas que creen en Dios, hay personas que no creen en Dios. ¿En qué se diferencian entre sí desde el punto de vista de la neurofisiología? He estado aquí 2 veces en el último mes entrevistando al canal Tomás, nuestro canal ortodoxo. Así que con el padre Pavel Velikano, tenemos una conversación detallada muy interesante sobre este tema allí. Recomiendo mirar. El enlace es obligatorio en la descripción. Sí, sí. Y, de hecho, la neurofisiología moderna, una vez más, no puede captar ninguna ola de inspiración proveniente de las esferas superiores, de la deidad o viceversa de algunas entidades infernales. Pero podemos ver cómo funciona la corteza frontal, cómo funciona la corteza parietal, cómo funciona amígdala, cómo funciona el nucleus accumbens. Bueno, además, para llevar a cabo, por ejemplo, un análisis psicológico de los creyentes, personas no creyentes. Y aquí se obtiene una sorprendente similitud con el análisis, que se llevó a cabo más bien en una esfera política de este tipo para conservadores y liberales. Es decir, hay personas que están más inclinadas a confiar en esos estereotipos y esos datos, esos algoritmos que proporciona el entorno externo. Es decir, algún maestro viene a ti, puede ser religión, puede ser política, puede ser asuntos cotidianos, y dice que el mundo está hecho así. Mira, esta es la verdad en última instancia. Y una parte significativa de la gente está dispuesta a aceptar esto, y luego cualquier cambio importante se encuentra con su protesta, son una fuente de ansiedad. Aquí están los conservadores, y estas son personas propensas a las creencias religiosas. Y como si en el polo opuesto, las personas que no son tan conformistas y están tratando de llegar a muchas cosas con su mente. Bueno, como si una de las tareas principales de la imagen religiosa del mundo es explicar este mundo. Una vez más, aquí es donde creamos un modelo de la realidad circundante. Y realmente no nos gusta cuando hay grandes manchas blancas en este modelo. Porque si no sabemos nada sobre el mundo, entonces es una fuente de suspenso. Significa que nuestro comportamiento será inadecuado, significa que es una probabilidad de falla, es una fuente de ansiedad y todo eso. Por lo tanto, en todos los siglos, la gente ha apreciado mucho los conceptos explicativos. La situación es realmente complicada. Si usted es el más ardiente de estos tribunos y destruye la religión, porque las cabezas de la gente se burlan, usted pensará cuántas personas están privadas del poder explicativo de estos conceptos y seguirán existiendo en un estado más perturbador. Todo esto no es fácil, porque, sin embargo, en mi opinión, lo principal no es la verdad científica, sino cuán felices son las personas. Y así cada uno hace su elección. Respeto a todas las religiones humanistas. Bueno, como crecí en un contexto tan ortodoxo, generalmente digo que soy un agnóstico ortodoxo. Desde este punto de vista me acerco al problema. Vyacheslav, ¿en qué crees, pero no puedes demostrarlo científicamente? Bueno, probablemente en el hecho de que hay más inteligencia. Sí, en este universo existe. ¿Cómo? Lo es. Debe ser así, porque, por supuesto, una vez universal o una vida consciente en algún lugar fuera de la Tierra. Desde el punto de vista de una variedad tan gigantesca de lo que está sucediendo en el mundo, debe haber todas las opciones. Tiene que haber algunos seres inteligentes, muy poderosos, y luego encajan perfectamente en la categoría de deidad, sí. Bueno, no sé usted, crecí en la Unión Soviética, sí, en Stanislav Lem y en los diarios de Ion Taikou.
¿Cuál es? Sobre dos matones que inseminan los planetas. Sí, y eso es lo que significa sonarse la nariz en el protoplasma y luego amasarlo para obtener aminoácidos giratorios a la izquierda. Por eso, entonces, ánimo a todos a leer los diarios de Jon Taiko aquí. Y aquí está la idea misma de que la vida y la vida no están solas, sí, terrenales. Y la mente terrenal no está sola. Y me parece que esto es muy significativo. Y como no estás solo, debe haber muchas mentes diferentes, incluidas aquellas que son más simples que la nuestra y aquellas que son más difíciles que la nuestra. Y, en consecuencia, significa los mayores logros técnicos y capacidades de control. Y tal vez, aquí llegamos a un lugar en el que creo, sí. Me parece que si nuestro planeta está a punto de caer en algún lugar, sí, en una catástrofe, entonces algunos seres inteligentes vendrán y dirán, bueno, maldita sea, has hecho esto aquí. Bueno, lo hiciste. Un poco más y un reinicio completo. Aquí estoy. Eso es lo que creo. Y otra pregunta tan interesante que quería saber su opinión personal. Existe una teoría del panpsiquismo de que la conciencia o la mente es una parte integral de la propiedad del universo. Así es como la materia tiene carga, como hay masas constantes de velocidad de la luz, que la conciencia tampoco es una función del cerebro. La Tierra también es un ser pensante, sí, el universo, la galaxia también es un concepto muy atractivo. Yo, cuando hablo de ella, me acuerdo de esos últimos años de postgrado. Estaba en la estación espacial de MSU, y esto está cerca de Almata. Tiene una altura de unos 4.000 metros, Tienshan. Y en la luna llena salía al umbral de esta misma estación espacial, la casa. Nubes raras corren por el cielo, pero corren muy rápido. Luna llena y en estos picos de Tienshan, en estos valles, las sombras de las nubes corren. Y me conmovió la sensación de que también están vivos. Viven a un ritmo diferente. Ondas lentas. Sí, y nuestra vida humana para la montaña es, por ejemplo, una inhalación, exhalación. Fue entonces cuando la sensación de que todo estaba vivo, por supuesto, era muy fuerte. Toma. Toda la vida. Sí, la vida en el planeta es una. Esto impregna muy seriamente, bueno, no sé, hay toda la ideología de cualquier biólogo, fisiólogo. Somos uno con cualquier organismo unicelular, con cualquier animal, con cualquier planta, dentro de cualquier insecto, cualquier flor oculta, tal vez algunos procesos bioquímicos y biológicos moleculares que pueden hacer feliz a la humanidad. Estudiaste esta bacteria y obtuviste técnicas de PCR allí. Estudiaste esta bacteria y obtuviste algún tipo de CRISPR-Cas allí y ahora puedes modificar los genes. Eso es todo. Y sobre el hecho de que un planeta, o el Sol, o toda la galaxia, puede tener una mente. Pero es una buena idea. Creo que se cruza con lo que hemos hablado. En principio, para el surgimiento del pensamiento, la razón, la creación de este modelo interno de uno mismo y de todo el mundo, cualquier base elemental es adecuada. Es solo que en algún lugar son moléculas de proteínas y células, y en algún lugar puede haber realmente algunos mizones, mumizonas y pimizonas. Toma. Y en algún lugar puede haber cristales de crecimiento lento. La ciencia ficción sobre esto y descartó Tom. Yo, como alguien que ha leído mucha ficción, por supuesto, todo esto penetrará. ¿Y qué más podría ser el problema? De hecho, para alguna vida y para alguna mente, nuestros 100 años, sí, es una respiración. Y para alguien puede ser una respiración nuestra, para alguien toda una vida. Y cómo converger en estos diferentes tramos temporales de velocidad también será difícil. De todos modos, probablemente, una vez más, creo que nuestra civilización vivirá durante mucho tiempo. Y en algún momento vendrán los hermanos mayores y dirán, bueno, está bien, ya has crecido de tus pantalones. ¿No es hora de hacer algo más serio? Vyacheslav, ¿qué pregunta no hice, pero querías que hiciera? Sí, como educador siempre digo algo sobre los estudiantes, sobre el proceso educativo. ¿Cómo estás en Tatarstán con esto? Está bien. Quería que respondieras. Voy a hacer esa pregunta. Usted enseña en MSU. Tiene un departamento, un laboratorio. A pesar, lo que hoy son los jóvenes estudiantes científicos actuales. Por todas las dificultades, estamos en la Universidad Estatal de Moscú, por supuesto. Estamos en una posición muy cómoda. Los mejores chicos vienen de todo el país. Toma.
Y continúo todas estas décadas. He estado en la Universidad Estatal de Moscú durante 30 años y casi 20 años como profesor. Veo la quema en sus ojos. Sí, veo el temperamento. Veo el deseo de aprender cosas nuevas, Gorenja. Esta curiosidad y esta dopamina son muy importantes para la felicidad humana y para descubrir algo nuevo. Y después de todo, la ciencia es como una tierra plana. Sí, es decir, un panqueque y en algún lugar del centro. Todo está estudiado, y cuanto más cerca de los bordes, más gris es la zona, y al final, en general, un acantilado. Y aquí está el deseo de mirar más allá de lo extremadamente famoso. Aquí es muy significativo. A pesar de la pereza, a pesar de la ansiedad, sí, a pesar de la falta de alimentos, recursos materiales. Eso es importante. Y es importante que cada uno de nosotros lo sienta en sí mismo. Y aquellos que sientan que es significativo, no lo olviden, sí, y construyan sus vidas de la manera en que lo hacen. Es decir, nuestra felicidad es cuando hay muchas emociones positivas, pocas negativas, más positivos que negativos, pero al mismo tiempo, es importante que nuestros positivos no dañen a nadie. Eso es muy bueno. Como dicen los abogados, socialmente aprobado que las emociones positivas. Vyacheslav, terminaremos. Tenemos una tradición. El invitado a nuestra audiencia viene con una pregunta o una tarea para que quienes escuchen el lanzamiento de hoy puedan ayudarlo en los comentarios, darle alguna idea, sugerencias o alguna respuesta a alguna pregunta para que ofrezcan sus ideas. Y para la mejor respuesta, definitivamente, lo que se llama, agradeceremos. Recompensaremos con un libro con su autógrafo por la mejor respuesta a su pregunta. Ya sabes, hoy hemos hablado mucho sobre el cerebro, pero en realidad, si hablamos sobre el temperamento humano, sí, sobre nuestros objetivos de vida, sobre tales planes globales. No menos importante es el sistema endocrino y hay algunas hormonas sexuales, prolactina, oxitocina. Y el sistema inmunológico es muy importante, que no solo trata sobre las bacterias de los virus, sino también sobre cómo afectar el trabajo del cerebro con la ayuda de, por ejemplo, anticuerpos o algunas citoquinas proinflamatorias. Como tarea, me gustaría que nuestros oyentes, espectadores, cavaran la interacción del sistema nervioso inmune y contaran alguna historia como su sistema inmunológico afectó al nervioso o viceversa, cómo afectó el sistema nervioso al inmune. No es una pregunta fácil, pero espero obtener muchas respuestas interesantes. El ganador es el libro. Tal vez entonces habrá dos ganadores, sí, sobre la historia del cerebro, la inmunidad y la historia de la inmunidad, el cerebro. ¿Con tu autógrafo personal? Claro, trato hecho. Gracias. Muchas gracias, me alegro, fue interesante. Buena suerte. Gracias. Gloria, después de todo, no entendió entonces, ¿y quién entonces? Recuerdo que al principio de la era de la computadora, era un salvapantallas llamado jefe malvado, ¿verdad? Es decir, se podía colgar con una sola pulsación de tecla. Solitaire limpiar. Sí, eliminar el solitario y colgar en la pantalla algún horario complicado. Y así sucesivamente. De todos modos, al principio, todos tienen los mismos gráficos, algo cuelga.